Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al quinto día, el quinto y último día de este curso de Lean Sales Management. Hoy vamos a ver un montón de cosas, pero antes de que empecemos, quería yo pues agradecerles de forma directa todo el esfuerzo que han estado haciendo, toda la inversión de horas que han estado teniendo, todas sus grandes preguntas que han estado haciéndonos por diferentes vías, ¿no? Recuerden que tenemos las comunidades de Facebook y de LinkedIn en donde nos pueden hacer preguntas. Ahí estamos subiendo no solamente los videos de los días pasados, sino también estamos eh, dándoles toda la información de los libros que pueden comprar, de los libros que necesitan de leer, los artículos. Vamos a estar durante los siguientes días también ofreciéndoles mucha más información, porque bueno, hemos llegado a este punto de poder construir todo el tema del Lean Sales, no porque sea un tema de moda, sino porque llevamos muchos años trabajando en encontrar un método que nos pudiera dar pues eso, un camino, ¿no? Un camino para poder resolver los problemas que nuestros clientes nos estaban pues abriendo, ¿no? En esas posibilidades de poder ayudarlos, ¿no? También hemos estado trabajando no solamente en el tema de cómo darle valor a nuestros clientes, sino internamente en el grupo de empresas que tenemos, cómo poder estar resolviendo los problemas que creo que todos hemos tenido, ¿no? Gestión, colaboración con los equipos, cambiar el mindset totalmente de todo lo que hemos hecho a nivel de gestión tradicional. Y bueno, la realidad es que está siendo todo pues una aventura, ¿no? Buenos días a todos. La verdad es que también tenemos que agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo desde toda Latinoamérica, gente de Estados Unidos, de España, bueno, interior de España, desde Madrid. Saludos a Ana, que ha estado muy pendiente con nosotros. Es una consultora en Lincex también que está en España, parte de la colaboración que tenemos con el país ibérico. Gente de Cataluña, que también sabemos que ha estado conectada, País Vasco, en fin, muchísima gente que nos ha estado siguiendo y preguntándonos cosas. También gente de Perú, de Lima, gente de Colombia, de Argentina, hemos tenido bastante gente también, de México, cómo no, nuestros paisanos mexicanos, y que sin duda ha estado siendo toda una experiencia muy reveladora, el cómo todo el mundo tiene muchas ganas de poder aprender todas estas metodologías desde Guatemala, Bolivia, por favor, un fuerte abrazo. Esperemos sobre todo que pues la situación en cuanto al tema del COVID no sea tan fuerte para nuestros hermanos de toda Latinoamérica. Estamos muy pendientes de todos ellos. Mucho de esto que hemos estado ofreciéndoles es precisamente porque sabemos que hay mucha necesidad de poder reactivar la economía y la verdad es que, bueno, teníamos muchas ganas de compartirle todo este trabajo de estudios, de práctica y científico, no solamente de nosotros. Probablemente aquellos que no nos conozcan, también me gustaría darles un pequeño backup, además del resumen de todo lo que hemos visto hoy, que bueno, no solamente somos la empresa hermana Sistemas Humanos y MH Services, tenemos alianzas muy fuertes con empresas muy relevantes en cuanto a todo el conocimiento de Lean, como la empresa Leanstack, en la cual su director y creador es Ash Maurya, el creador del Lean Canvas Model. MH Services y Sistemas Humanos son las únicas empresas en Latinoamérica que tienen una alianza de partnership para dar todo el contenido en español, para poder resolver modelos de negocio escalables. Y bueno, la verdad es que ya llegaremos a contarles un poquito de todo lo que estamos haciendo para aquellos que se encuentren en fases de creación de nuevos modelos de negocio. También, bueno, tenemos un roadmap para cómo escalarlo, ¿no? Luke Homan, creador de Innovation Games, es un gran amigo, lo conocemos desde hace muchos años. También tenemos una alianza muy fuerte para poder hacer toda la parte de facilitación y capacitaciones para toda aquella gente que también esté muy interesada en cómo volverse un facilitador en Innovation Games. No solamente sirve para el tema de ventas, sino para que puedas validar tu producto o tu nuevo servicio, ¿no? Nos saludan desde Cuautitlán también y la verdad es que, bueno, en general todas las zonas de Latinoamérica, zonas de
de gente de habla hispana en Estados Unidos y España. ¿Qué hemos visto en estos 4 días anteriores y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a tener con nosotros a Emilio. Emilio, que ha causado también pues muchas preguntas por la gran experiencia que tiene Emilio trabajando con todas las áreas corporativas para poder agilizarlos, no solamente áreas de ventas. Emilio tiene una vasta experiencia, fue de las primeras personas que empezó a implementar Lean Agile en México hace más de 15 años, cuando incluso a nivel mundial estaba empezando todo esto. Hoy Emilio les va a platicar cosas muy interesantes a nivel de priorización. Pero ¿qué hemos visto durante estos 4 días? El primer día, recuerden, vimos los conceptos Lean Sales. Aquellos que se hayan perdido los videos, recuerden, los tenemos en la plataforma de Facebook y LinkedIn y también en nuestra landing page. No los dejen de ver en forma secuencial de mejor manera para que puedan ir avanzando con todo lo que necesitan saber. Y sobre todo, por favor, aplíquenlo, que no sea nada teórico. Para nosotros es muy importante que también nos estén dando feedback acerca de cómo lo están aplicando. El primer día vimos cómo hacer un autodiagnóstico de su flujo de valor, de su pipeline, para identificar dónde tenían oportunidades de mejora en todo lo que están haciendo en los pasos para poder otorgarle valor a los clientes. Seguro hay muchas cosas que hacer y seguro hay muchas preguntas que ustedes tienen. Por favor, véanse el video, practíquenlo, háganlo con su equipo o incluso con clientes o colaboradores para que lo puedan bajar mejor. Segundo día, estuvimos con Emilio aprendiendo cómo aplicar conceptos de Kanban al tema de ventas y ahí la realidad es que nos dio específicamente los puntos para que podamos no solamente crear un buen flujo de valor, sino también cómo acelerarlo, hacerlo de manera pulcra, hacerlo bien y también lo podamos subir a nuestra herramienta de Pipedrive para poder gestionar los leads de manera correcta. La diferencia entre una oportunidad, entre un cliente, en fin, un usuario, todo ese tipo de cosas son súper importantes que ustedes las definen. ¿Por qué? Porque ayuda para que entonces cuando tengan que ir a las visitas de los clientes, ustedes tengan identificado quién es el cliente, que puede ser la empresa o el directivo, y quién es el usuario que tiene el problema. Es súper importante que esto lo detecten. El tercer día estuvimos con el gran Eduardo Lalo, talentazo de la comunidad más joven que teníamos aquí, pero con mucha experiencia, con mucha sabiduría, y la verdad es que nos aportó un montón de valor, sobre todo diciéndome las herramientas que tenemos que utilizar, las áreas de ventas para poder identificar y conocer a nuestros clientes. Entonces, Eduardo también por ahí les tiene algunas cosas interesantes que nos va a platicar al final de la sesión de hoy. Y bueno, por favor, practiquen mucho. Yo he aprendido un montón de Eduardo en estos años acerca de cómo poder meterme a ver más data y créanme, una vez que te metes, la verdad es que empiezas a tener un nivel de conocimiento amplísimo en cuanto a lo que se está moviendo a nivel del mercado. Sobre todo ahora que está el tema de la crisis con COVID, es muy importante que tú no solamente te vayas por el oportunismo. Identifica muy bien cuáles son las empresas que están invirtiendo en cosas más relevantes. Eso es una recomendación que siempre damos. Ustedes ya saben que toda la parte del Lean que nosotros hemos dado no solamente es un tema de principios metodológicos, sino un principio ético. Entonces, por favor, hagan caso a las recomendaciones de Eduardo. Ayer estuvieron conmigo viendo el tema de cómo poder hacer un diagnóstico con cliente real, ¿no? Y algunas herramientas, lamentablemente solo pudimos ver Speedboat, pero también les tenemos por ahí algunas noticias acerca de cosas que nos han estado pidiendo, que seguramente les vamos a poder ayudar. Y hoy finalmente, pues como les comentaba, vamos a estar con Emilio otra vez, viendo un montón de cosas que tienen que ver con la gestión, la cadencia, cómo se hacen unas reuniones, de los equipos de ventas, qué es lo que tienes que hacer, por qué las tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer para no distraerte en las reuniones. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros particularmente, siempre que estamos haciendo una reunión, bueno, eso lo hacíamos antes, es como que empiezas a hablar de algo y terminas hablando de algo que casi no tiene que ver y luego te vas con un montón de pendientes y luego no sabes por dónde empezar. Y aquí es donde Emilio también nos va a dar una técnica que se llama Weighted Shorted Job First. Es una técnica que a nivel mundial ha dado muchísimo resultado para el tema de priorización de iniciativas en equipos Lean Agile.
nos va a dar un máster, como bien lo dice aquí Claudia Flores. Sí, Emilio es un máster, no lo digo porque sea mi hermano, sino lo digo porque lo he visto en acción, resolviendo problemas súper complejos en organizaciones, y su vasta experiencia llevando temas tan críticos y tan estratégicos, la verdad es que es un lujo tenerlo aquí. Cuando nosotros lo invitamos a que nos acompañara, por favor, esta semana, no solamente el tema de web, de Pipedrive, del webinar, sino en esta semana, la verdad es que él estuvo muy abierto y muy enfocado, muy focalizado a cómo poder ayudar a las áreas de ventas a que pudiéramos tener todo este bagaje de información y experiencia, ¿no? ¿Quiénes más tenemos por aquí? Estamos ya a punto de empezar la parte de Emilio en unos minutitos. ¿De dónde más nos visitan? Hemos estado viendo de Bolivia, de Cuautitlán, de Culiacán. Ah, saludos, Culiacán. ¿De dónde más? Desde Querétaro. Bueno, Querétaro, la gente de Querétaro, nosotros residimos en Querétaro, Eduardo y yo. Aquí tenemos oficinas, así que cuando quieran, la verdad es que podemos comunicarnos. Desde Chihuahua, desde Monterrey, Culiacán, Sinaloa, Quito, Ecuador. Un enorme abrazo a la gente de Quito. Yo tengo grandes amigos en Ecuador y la verdad son gente magnífica, como todos los de Latinoamérica. Costa Rica, Cancún, San José, Colombia, Cali, excelente país, me encanta Colombia. Veracruz, paisanos de Veracruz, yo nací en Veracruz aunque crecí en Tabasco. Argentino desde Chile, Mazatlán, Sinaloa, perfecto, Guatemala, Guadalajara, excelente. La verdad es que estamos encantados. Vamos a dar paso a Emilio. Emilio, ¿cómo estás? Sé que hoy nos tienes un montón de cosas interesantísimas que enseñarnos. Hasta yo estoy emocionado por seguir aprendiendo. Y bueno, ya les di un poquito de resumen lo que viene para poder conectarlo, nada más como un preámbulo. Estuvimos viendo esos días. Ayer vimos diagnóstico, pero ¿qué pasa cuando te llega la cantidad estás saturado porque tienes un montón de cosas que hacer en tu día a día y tienes muchos diagnósticos que hacer y no sabes por dónde empezar? ¿Cómo le hacemos con eso, Emilio? Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo. La verdad es que pusiste la barra alta, espero que todo el mundo se vaya satisfecho de la sesión de hoy. Estuvimos hablando de cómo aplicar Lean 6, ¿no? Cómo poder aplicar estos principios que Lean trajo al trabajo en general, cómo aplicar esa nueva visión. Y durante la sesión del martes avanzamos en el proceso de diseño de un tablero de Kanban. Aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros recordarán que dijimos que íbamos a cerrar con los dos últimos pasos, que eran definir las cadencias de gestión y definir las políticas de gestión. Aquellos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos el martes, por favor recordar que todas las sesiones están grabadas y van a estar grabadas hasta junio 15 en los foros de Facebook y LinkedIn, que posteriormente, no sé si Gerardo o Eduardo nos harán el favor de poner en el chat. Pueden verlas, repetirlas, preguntarme. Voy a estar muy pendiente de todas sus preguntas y de contestar todo lo que ustedes necesiten por ahí. Estamos para servirles, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy muy emocionado? Porque en realidad la gestión Lean, Lean Management, es una gestión muy práctica, muy concreta, algo que ustedes pueden utilizar muy rápidamente. Si bien por la limitación de tiempo que tenemos en este momento no podemos profundizar tanto como yo quisiera, sí diseñamos este material para que ustedes puedan continuar y aplicarlo el lunes, si ustedes desean, ¿no? Entonces, antes de meternos con detalle a ver estos temas de cadencia y gestión, yo quisiera aprovechar para introducir lo que son las prácticas en sí del método de Kanban para gestionar. Y por supuesto, honor a quien honor merece, la popularización de Kanban como un método de gestión más allá de la manufactura es trabajo principalmente de David J. Anderson, canadiense, que por allá del 2007 escribió el libro seminal de Kanban para organizaciones de TI.
y a partir de ahí la cosa ha explotado. Él tiene hoy en día una universidad donde tiene todo un modelo de gestión para Kanban. Si bien a lo mejor, para mi gusto, de pronto un poco sofisticado para las necesidades de las empresas que no somos transnacionales con 1.500 oficinas, hay que reconocer el trabajo de él. Ese libro que ven ahí lo pueden ustedes conseguir gratuitamente en español. Y es un libro que tal vez no da mucho detalle de cómo aplicar Kanban, pero sí les permite profundizar en el contexto. Se los recomiendo ampliamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar los conocimientos de las prácticas de Kanban para entender qué cosas son los sistemas de gestión, cómo están estas cadencias de gestión y para qué nos sirven, y cómo trabajar en el día a día cuando ya hemos implementado Kanban en nuestro equipo de ventas, ¿no? Entonces, son 6 prácticas muy sencillas. Visualizar el trabajo, como recordarán aquellos de ustedes que han estado en todas nuestras sesiones, la idea de utilizar un CRM como Pipedrive es que les permite visualizar el trabajo de una manera muy sencilla. Esta visualización del trabajo es esencial. Vamos a explicar un poquito por qué más adelante. Vamos a ver por qué es tan importante limitar el trabajo en proceso. ¿Qué significa eso de limitar el trabajo en proceso? Vamos a entender cómo a través de visualizar nuestro flujo de oportunidades y limitar el trabajo del proceso podemos efectivamente gestionar el flujo de trabajo. Este flujo de oportunidades es lo que verdaderamente hace que alguien que está liderando un equipo de Lean 6 puede obtener los resultados impresionantes de ser 3 veces más productivos de lo que son sin necesidad de invertir más tiempo, que yo creo que es algo que todos necesitamos en este momento. Vamos a revisar con cierto detalle cuáles son estas políticas explícitas de las que tanto hemos estado hablando y cómo pueden ustedes decidir qué políticas explícitas van para cada fase del proceso. Y finalmente vamos a ver los ciclos de recomendación o los bucles de retroalimentación, cómo se aplican, por qué son útiles y cómo particularizarlos para ventas. Y finalmente algunos comentarios finales acerca de cómo ustedes pueden lograr tanto en su trabajo individual como en el trabajo de sus equipos, si ustedes son líderes, mejorar el desempeño de sus equipos de una manera muy, muy continua y totalmente efectiva, ¿no? Entonces, entrando en materia, ¿qué quiere decir visualizar el trabajo? Bueno, visualizar el trabajo parte de la idea de que hay una cosa que se llama carga cognitiva. La carga cognitiva es en esencia todo aquello que como individuos, como personas, tenemos que procesar para poder tomar una acción. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero nuestros ojos reciben millones y millones y millones de puntos de información que no le llegan a nuestro cerebro. Lo que hace el ojo es que manda toda esa información, todos esos fotones, a través de ciertos neurones que son cientos de miles de fotosensores que se conectan a las neuronas, y esas neuronas de ahí no interpretan la información tal como viene. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vemos la realidad a como es. Vemos lo que nuestras neuronas dejan pasar. No sé si ustedes saben un poco de cómo funcionan las neuronas, pero las neuronas funcionan como circuitos eléctricos. Solamente que comparados con una cámara de un teléfono celular o de un iPad o de una computadora, la velocidad con la que se comunican esas neuronas con el cerebro es extremadamente baja, como un módem de los 90s. Se mide en baudios, no en megabaudios o en megabits como tenemos nosotros. Extremadamente lento. Entonces, para que toda esa información pueda pasar, lo que las neuronas hacen es que comprimen la información. Y luego ahí es donde viene la magia del cerebro y también el problema del cerebro. Como el canal de comunicación, el ancho de banda de la comunicación entre el ojo y la parte del cerebro que procesa las imágenes no es tan alta, el cerebro tiene que adivinar qué cosa es lo que el ojo está viendo. Es decir, el cerebro reconstruye lo que el ojo está viendo a partir de su experiencia pasada, de su memoria. La carga cognitiva es todo aquello que tu cerebro tiene que procesar para entender la acción que tienes que tomar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que llegar, un fundamento científico, y por ahí así alguien me decía que habláramos más de eso, probablemente saquemos algunos videos en el futuro de los fundamentos científicos, la ciencia detrás de Lean, la ciencia detrás de Kanban.
La carga cognitiva aplica en el trabajo en equipo o en el trabajo de ventas o en cualquier trabajo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que estar revisando Exceles, un montón de detalles y aparte tengo a mi jefe aquí preguntándome cómo va tal cuenta, cuando tenemos ese tipo de gestión que la mayoría de nosotros hacemos a través de hojas de cálculo, nuestro cerebro está teniendo que procesar un montón de cosas, está teniendo que procesar valores de cuadrículas, está teniendo que procesar memoria y la probabilidad de que nosotros nos equivocamos haciendo eso es muy alta. El principio de visualizar el trabajo viene del origen de Lean. Lean se aplicó en manufactura, donde probablemente estás ensamblando un auto, estás teniendo que poner una llanta, estás trabajando con un taladro y estás haciendo cosas que pueden hacer que te lastimes, que tengas accidentes, que te quedes sin una mano. Entonces, cuando en Toyota se pusieron a ver cómo podían indicarle a la gente que estaba trabajando en la línea de una forma segura qué era lo que tenían que hacer, decidieron poner tableros de tarjetas que eran muy fáciles de leer y muy fáciles de entender. Entonces, la maravilla de Kanban, lo que nos deja esa herencia es que esos mismos métodos los podemos utilizar en nuestro trabajo del día a día. Nosotros con un tablero como el que Pipedrive nos propone, muy fácilmente podemos ver el estatus de la cuenta, el tamaño de la oportunidad, de quién es, qué es lo que significa. Y más adelante, cuando hablemos de las cadencias de gestión, vamos a ver por qué esto es tan importante para habilitar el trabajo en equipo y sobre todo habilitar la mejora, ¿no? Entonces, como recordarán, un tablero de Kanban requiere de ciertas cosas para poder ser un tablero de Kanban y no solo cualquier tablero. El primero es que tiene que tener definiciones claras de compromisos que se tienen que lograr. Y yo, por ejemplo, tengo que saber qué es lo que se tiene que lograr en cada fase del proceso. No tengo que irlo a leer a ningún lado. Tiene que ser algo tan claro y sencillo que me lo pueda aprender de memoria. Tiene que tener una manera de señalizar cuántas oportunidades nosotros tenemos en cada columna y tengo que poder recordar esas políticas que aplican en cada columna. La idea de que tengamos un tablero de Kanban es que nos permita que todo el equipo de ventas pueda hacerlo sin necesidad de que se lo estemos explicando. Este método Kanban en realidad no implica ninguna estructura particular del tablero. Ustedes, cuando empiecen a utilizar Kanban, tal vez siguiendo las recomendaciones que les hemos dado y el flujo de valor que les propusimos en alguna sesión pasada, empiecen con eso, pero un tablero de Kanban puede ser diseñado como sea. Hay mucha gente en los tiempos de antes del coronavirus, cuando todos podíamos ir a la oficina y juntarnos, mucha gente que prefería trabajar en Kanban en papel y la verdad, para empezar a trabajar con Kanban, el papel es maravilloso porque tiene esta cosa de textura, de algo físico. Puedes pasar las ideas a algo físico y eso ayuda a que la carga cognitiva sea menor y para que te acuerdes, porque te acuerdas del tacto, del color, del sonido. No tenemos esa ventaja hoy en día y además muchos de nosotros trabajamos con equipos distribuidos. Ahí es donde la magia de tener un CRM como Pipedrive que soporte este tipo de cosas nos ayuda. Entonces, otra cosa súper importante de visualizar el trabajo es que la información que nosotros pongamos en la tarjeta tiene que ser clara y evidente. Por ejemplo, si ustedes van a poner información de priorización, una buena técnica para ponerlo en Pipedrive tal vez sería que en el nombre de la oportunidad pusieran el indicador en el nombre de la oportunidad pusieran el indicador de la prioridad como la parte más derecha a cada uno de ellos. Desafortunadamente, en este momento, ya Pipedrive está trabajando en eso. Pipedrive no tiene una manera directa de limitar el trabajo en proceso para cada una de las oportunidades, Josefina. Pero ustedes pueden tomar esa convención y seguir estos mismos principios simplemente acordándose cuál es el límite a cantidad de proceso que tiene cada uno de sus ejecutivos de ventas. Entonces, visualizar el trabajo es una de las bases de por qué trabajamos con Kanban. El mensaje aquí es visualizar el trabajo nos ayuda a concentrarnos en lo que verdaderamente es importante. La práctica asociada a limitar el trabajo, a visualizar el trabajo y el objetivo mismo de Kanban es limitar el trabajo en proceso. Yo creo que algunos de ustedes probablemente han experimentado tráfico. Yo vivo en la Ciudad de México. Un 20 o 30% de mi tiempo productivo se iba en trasladar mi cuerpo físico de un lugar a otro de esta maravillosa ciudad. Y quienes hemos estado en el tráfico
entendemos por definición qué significa limitar el trabajo en proceso. Si nosotros tenemos una manera de cuando venimos de una avenida grande pasar a una avenida chica, que no tuviéramos tantos coches en los carriles subsecuentes y que siempre tuviéramos la misma cantidad de carriles a lo largo de todo el ciclo, se darán cuenta que el tráfico es muy difícil que se dé. El tráfico se da en los cuellos de botella. Los cuellos de botella pueden parecer algo que quisiéramos eliminar de forma permanente. Sin embargo, los cuellos de botella no se pueden eliminar de la realidad física y sobre todo no se pueden eliminar del trabajo de ventas. Porque los cuellos de botella dependen de un montón de factores que ni siquiera dependen del equipo de ventas, dependen de cómo responde el cliente, de cómo trabajó mi equipo de preventa. Entonces, mucho de lo que tenemos que entender, lo hablamos la vez pasada en el tema de teoría de restricciones, es que nosotros vamos a ir tan rápido como el más lento de nuestra cadena. Si nosotros a este diagrama que vemos aquí, en lugar que vemos que solamente puede pasar un coche, imagínense que todos estos coches los pusiéramos de forma secuencial y solamente fuera de uno a uno, la velocidad con la que pasarían todos estos coches por el cuello de botella podría avanzar. En la sesión del martes vimos cuál es la diferencia de un sistema push y un sistema pull, pero con todo gusto se los recuerdo en este momento. Un sistema push es un sistema donde para avanzar el trabajo, tú terminas una parte del trabajo y se lo empujas a la parte que sigue. Es un sistema push. ¿Por qué no queremos un sistema push en el proceso de ventas? Porque entendemos que no importa que si yo, por ejemplo, soy el comercial y fui a hacer el diagnóstico y ahora me entero que un técnico tiene que hacer la cotización, lo más común que haga es que yo venga y sin preguntar ni siquiera si el comercial, si el técnico o si la persona de finanzas que tiene que hacer la cotización tiene trabajo en proceso o no, yo le empujo el trabajo. Es más, si no me lo entrega de acuerdo al SLA que se imaginaron en algún momento que iba a funcionar, inmediatamente lo escalo, le aviento la lámina, como decimos aquí en México, lo presiono, lo coerciono, le hablo a su jefe y le digo que mi cuota no va a salir porque él no me está entregando las cosas a tiempo. Si ustedes están en un ambiente así, están en un sistema de push. Un sistema de pull es en el que al tener visualizado cuál es el trabajo que cada uno de los miembros de cada una de las columnas tiene, nosotros podemos entender si la persona que tiene que hacernos la preventa o que tiene que hacernos la cotización tiene trabajo o no. Y dejamos de empujar. Lo que la filosofía de Kanban es que en el momento que este preventa tiene disponibilidad de hacer las cosas o que la persona que va a autorizarme la cotización tiene posibilidad de hacerlo, a través del pipe drive se jale el trabajo en lugar de que se empuje. Al habilitar un sistema de pool, lo que nosotros estamos haciendo es reconocer que no por mucho madrugar amenaza más deprisa, como decía mi abuelo. No importa qué tanto empujemos a la persona que sigue nuestro proceso, si no tiene tiempo y capacidad para hacerlo, no lo va a poder hacer. Más adelante, cuando hablemos de las políticas de gestión, vamos a ver los enormes beneficios de tener un sistema de gestión y de un liderazgo que entiende el pull versus el push. Yo sé que esto que les estoy diciendo, aquellos de ustedes que son líderes de ventas, probablemente estén escuchando algo que va en contra de lo que hemos considerado mejores prácticas durante toda nuestra vida. Sobre todo los líderes estamos muy acostumbrados a querer que nuestro personal de ventas avance todas las oportunidades, todas las semanas y andamos detrás de ellos literalmente con el látigo, haciendo que trabajen y que trabajen y que trabajen para que por probabilidad cierren algo. Muchos de nosotros por mucho tiempo pensamos que era esa nuestra labor. Yo se los digo como un adicto al comando y control de mi administración en recuperación y solo por hoy digo, hoy voy a tratar de hacer todo en pool. Yo reconozco que ese es un reto transformacional. Al final les vamos a platicar un poco qué estamos haciendo para resolver ese reto transformacional y qué es lo que vamos a poner a su disposición. Entonces, sí es un reto que la cultura, que normalmente en ventas es muy de empujar,
se convierta ahora en pool, no solamente en cómo trabajamos dentro de nuestro proceso de ventas, sino que incluyamos al pool en el cliente. Porque muchos de nosotros en nuestra labor comercial no solamente empujamos a nuestro compañero en el proceso, sino también empujamos al cliente. Algunos de nosotros hasta creemos que los podemos forzar a cerrar la venta. Eso es completamente contrario a la realidad física de los procesos. Recordarán a los que estuvimos en el martes que hablé yo mucho acerca de cómo debemos de abandonar el pensamiento mágico. Bueno, la idea de que si yo empujo mucho a mi cliente o yo empujo mucho a mi equipo, se van a cerrar más ventas, es pensamiento mágico. No hay ningún soporte científico que diga que en un proceso secuencial como las ventas, eso es cierto. Y si ustedes no están del todo convencidos, ya les pusimos por ahí en el foro de Facebook y de LinkedIn el libro de teoría de restricciones, donde lo explica de forma maravillosa. Y también aquellos de ustedes que tengan una beta un poquito más científica, como yo, pueden ir a la Wikipedia y leer de la ley de Little. Este énfasis en generar sistemas de pull y no sistemas de push es, es una ley comprobada de procesos. Todos los procesos secuenciales, como la venta, como un pipeline de venta, obedecen a la ley de Lidl. Y la ley de Lidl nos dice que el tiempo promedio que alguien se tarda de que empieza un trabajo a que lo termina, ese tiempo promedio es directamente proporcional, es decir, crece de la misma manera al número de cosas que tiene en proceso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una venta y solamente voy a cerrar esa venta, me voy a tardar una unidad de tiempo. Pero si tengo 10 ventas, me voy a tardar 10 unidades de tiempo para cerrar cualquiera de las 10 ventas como mínimo. Regresando a lo que decían nuestros abuelos por acá en México, decían, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es exactamente lo mismo que pasa con los sistemas de push. Entonces, súper importante limitar el trabajo en proceso. ¿Cuánto trabajo en proceso puede tener cada equipo comercial o cada persona? Es algo que normalmente nos preguntan en esta fase y les digo, depende. Si tú estás en un negocio, por ejemplo, de vender cursos, que es algo B2C, donde realmente no hay mucha configuración ni preventa, probablemente alguien que vende cursos pueda vender 20 cursos al día si tiene suficientes leads. Pero si estás haciendo un megaproyecto de ingeniería como los que nos platicaba nuestro cliente Germán el día de ayer, pues probablemente podrás atender uno o dos o tres de esas cosas a la semana y ni siquiera cerrarlos, tan solo avanzarlos, ¿no? Entonces, limitar el trabajo en proceso es algo muy importante. En estas dos referencias ustedes pueden tener más información. Ahora, ¿qué nos encontramos nosotros hace algunos años cuando empezamos a aplicar Lean a ventas? Bueno, lo primero que nos encontramos es que cuando los líderes lograban entender el contexto, lograban entender eh, que teníamos que abandonar el sistema de push y teníamos que movernos hacia un sistema de pulse, tuvieron una pregunta bastante honesta, verdadera y sincera. Si no puedo atender todo, entonces, ¿cómo sé qué es lo que me conviene atender? Si tengo 80 oportunidades abiertas y soy un solo vendedor, ¿cómo sé cuál de esas 80 voy a atender? Cuando les preguntamos, bueno, ¿qué utilizan ustedes para priorizar hoy en día? Casi la respuesta unánime fue el monto de venta, cuánto ingreso significa para nosotros. Y en el momento en el que nos dijeron eso, entendí. No hay criterios claros de priorización en la labor de ventas. Nos dejamos ir tan solo por el tamaño de la zanahoria y ese es un criterio engañoso desde el punto de vista de la teoría de procesos. Entonces saqué una herramienta que hemos usado por años, los que practicamos métodos ágiles. Esta herramienta viene del mundo de planeación, se popularizó en Scrum. Nosotros somos consultores de un framework para transformación empresarial que se llama Scaled Agile. Y esta es una de las cosas esenciales del framework de Scaled Agile a todos los niveles.
con la técnica de Weighted Shorted Job First o WSJF, no es trabalenguas, así se llaman, disculpen, son los amigos americanos que les encantan los acrónimos impronunciables, pero bueno, así lo pueden encontrar en Internet. En Internet también pueden encontrar esto o este tema como matrices de priorización. Si buscan en la Wikipedia en español, busquen matriz de priorización y van a encontrar la teoría previa al Weighted Shorted Job First. El Weighted Shorted Job First es una técnica muy concreta. Nos dice, el trabajo que nos conviene hacer no es el más grande que tengas, es el que más rápido te puede ayudar a agregar valor. ¿Qué significa eso en ventas? Bueno, significa algo más sencillo. Si yo tengo poco tiempo porque estoy limitando el trabajo en proceso, porque quiero que las cosas vayan rápido, entonces, ¿qué me conviene atender? ¿Me conviene atender la oportunidad más grande o me conviene atender la oportunidad más fácil de cerrar? Por ahí va la cosa. Aquellos de ustedes que tengan algo de experiencia tratando de priorizar, se van a dar cuenta que más vale dinero en la cartera o en la cuenta que perseguir una gran cuenta. Algunos de nosotros que llevamos mucha experiencia les hemos hecho pasteles de cumpleaños a las oportunidades de ventas que no se cierran y algunos hasta bautizos porque ya caminaban casi las oportunidades cuando las cerramos después de 3 años. Si nosotros tan solo usamos el criterio de priorización de cuánto ingreso va a tener, nos vamos a equivocar. Entonces, entrando a la técnica concreta, el Weighted Shorted Job First lo que nos dice es que hay una cosa que en inglés se llama cost of delay. En mexicano lo conocemos como costo de oportunidad. No sé cómo se conozca en otros países de Hispanoamérica, pero en mexicano el cost of delay les decimos costo de oportunidad. Lo que nos dice el Weighted Shorted Job First es que si dividimos el costo de oportunidad entre la duración o el tamaño del trabajo, que es una medida de esfuerzo, quien tenga el índice del Weighted Shorted Job First más alto, gana. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que tenemos que atender primero. Y quien lo tenga más bajo, pierde. Eso no deberíamos estarlo atendiendo. Aplicándolo a ventas, nosotros hemos hecho, digamos, este template estándar para empezar. Ustedes, con el tiempo y conforme vayan avanzando, van a poder entender que tienen probablemente sus propias variables y que estas variables que nosotros proponemos a lo mejor no aplican tanto para el caso de ustedes, pero aplican otras variables diferentes. Así que, por favor, apliquen esto si les parece bien, pero también entiendan que estas variables que componen el costo de oportunidad o el costo delay que nosotros recomendamos para empezar, para familiarizarse con la técnica, un concepto de valor de negocio. ¿Qué quiere decir valor de negocio? Muy sencillo. No es valor de negocio para mí comercial. Es qué tanto la solución, el producto o el servicio que yo le estoy dando a mi cliente le agrega valor a su negocio, de él. ¿Qué tan importante es para su cadena de valor? ¿Qué tan indispensable es? ¿Qué tanto tiene un imperativo de compra? El valor de negocio, entonces, es una variable que tiene que ver con el entendimiento que tenemos de cómo opera nuestro cliente, ¿sí? Por ejemplo, probablemente a una persona de edad avanzada, a un adulto mayor, tenga menos probabilidad de estar interesado en nuestro viaje para ir a hacer deportes extremos a Colorado si vendo viajes, ¿no? Probablemente no sea tan importante para él ese tipo de cosas como probablemente el que se puedan llevar medicinas a su casa o que tenga una atención médica apropiada. Eso es valor de negocio, poner foco en lo que nuestro cliente va a lograr o no que a través de nuestra solución. Otra variable que nosotros recomendamos es la criticidad en el tiempo. ¿Qué tan crítico es esto para nuestro cliente hoy en día? Conforme nos vayan conociendo más, un poco más, se van a dar cuenta que tanto MH Services como Sistemas Humanos, que es la organización que yo dirijo, nos dedicamos a ayudar a empresas a transformarse.
Cuando empezamos a ver la crisis de COVID, lo primero que nos dijimos es, pues vamos a esperar. ¿Por qué? Porque es muy evidente que en plena crisis sanitaria, con todos nuestros clientes preocupándose por la salud de sus seres queridos o por su propia salud, por saber cómo iban a hacer para tener alimentos, atención médica, lo que menos querían ponerse a pensar en este momento era cómo hacemos una transformación para hacer algo más eficiente. Claramente nos dimos cuenta que lo que nosotros ofrecíamos no agregaba, por supuesto que agregaba mucho valor, iba a ser muy necesario después de que saliéramos de la crisis sanitaria, pero dentro de la crisis sanitaria no había ninguna criticidad en el tiempo para hacerlo. Entonces, la primera variable, valor de negocio, ¿qué tan importante es mi producto y servicio para mi cliente? La segunda variable, criticidad en el tiempo, ¿qué tan importante para mi cliente es resolverlo ahora? La habilitación de oportunidades, esa sí tiene que ver con nosotros. Muchos de ustedes que trabajan en B2B trabajan bajo una ley muy sencilla. Es más fácil venderle algo a alguien, a un cliente ya existente, que a un cliente nuevo. Y muchos de nosotros, yo me incluyo en el caso, aquí hay algunos de mis clientes, de hecho, trabajamos en relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Yo tengo clientes con los que estoy trabajando desde el 2006. Tengo 16 años agregándole valor a estos clientes y muy probablemente tengo otros clientes que no tengo tanto tiempo con ellos, pero que sé que hay proyectos particulares que si yo empiezo a agregar valor a mi cliente en ese proyecto, se van a abrir un sinnúmero de oportunidades para mi organización o para las organizaciones hermanas. Entonces, esta variable de habilitación de oportunidades tiene que ver con qué tanto más producto, más soluciones podemos hacer. Usando un términos un poquito más marqueteros, es como una medida de qué tanto upsell o cross-sell podríamos hacer si logramos esa oportunidad en particular. Y por último, la variable con la que ustedes están familiarizados, que son los ingresos. Es decir, cuánto dinero constante y sonante significa esta oportunidad en particular. Todo eso lo sumamos y lo dividimos entre el esfuerzo. Y aquellos de ustedes que lleven un poquito más de temas de matemáticas, seguramente en su cabeza ahorita están diciendo, pero ¿cómo medimos todas esas cosas si no tenemos una medida concreta? ¿Cómo mido yo el valor de negocio que le agrega mi solución a mi cliente 1 versus el valor de negocio que le agrega mi solución B a mi cliente 2? Necesitamos una magia ahí. Y la magia nos las da el amigo Fibonacci. Fibonacci, entre muchísimas otras cosas que hizo, inventó una serie que hoy en día se conoce como serie de Fibonacci. Y la serie de Fibonacci es muy sencilla. Cada número que sigue en la serie de Fibonacci es la suma de los dos anteriores. Entonces, el primero es 1, 2 es 1 más 1 es el que sigue, 3 es 2 más 1, 5 es 2 más 3, 8 es 5 más 3, 13 es 8 más 5. ¿Por qué nosotros recomendamos, y de hecho todo el mundo de la agilidad recomienda usar serie de Fibonacci para medir estas cosas que son subjetivas? Por una razón muy sencilla. Ha habido verdaderamente cruzadas, batallas campales, dramas existenciales de equipos que cuando trataban de poner cosas como del 1 al 10, se la pasaban peleando si era algo 5, algo 6 o algo 7 y nunca podían llegar a consenso. La idea de utilizar la serie de Fibonacci es utilizarla como una herramienta para converger. Si se dan cuenta, la serie de Fibonacci, los rangos que hay entre cada número crecen. De tal manera que cuando alguien te dice 3, en realidad te está diciendo, mira, esto podría valer entre 2 y 5. Cuando alguien te dice 8, te está diciendo, esto podría valer entre 5 y 13. Los equipos ágiles estiman hacia el trabajo y esto es algo muy común que se utilice para poder estimar. Entonces, ¿cómo funciona todo esto en la vida real? Voy a hacerles una pequeña y muy breve demostración. Déjenme compartirles esta pequeña hojita de cálculo que se las vamos a dejar a disposición en los foros si alguno de ustedes quiere hacerlo. Normalmente nosotros tenemos una serie de clientes a los que les vendemos diferentes productos a cada cliente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, ¿cómo aplica esto? Lo primero que ustedes tienen que hacer para aplicar la serie de Fibonacci y el Weighted Shortage of First es entender
que este ejercicio se va haciendo cada columna. Ustedes tienen que listar aquí cada oportunidad. Cada oportunidad que tengan en su CRM la pueden exportar y hacer una hoja de cálculo como quieran, si quieren hacerlo por primera vez. A la que tenga menos valor de negocio, a nuestro producto que le agregue menos valor de negocio a cada a toda mi lista de oportunidades que tengo que priorizar, de acento 1. ¿Qué quiere decir? De todas las oportunidades que tengo, esta del cliente 5 con el producto B es la que menos valor de negocio le agrega a mi cliente. Es una oportunidad de venderle transformación a alguien en plena crisis sanitaria. No va a suceder, ¿sí? Entonces, habiendo calibrado mi columna de valor de negocio con 1 a lo que menos valor tiene, yo empiezo entonces a decidir, oye, si el producto B para el cliente 5 agrega valor de negocio, ¿qué tantas veces más valioso puede ser el producto A para mi cliente 1? A ojo de buen cubero, ¿eh? Este ejercicio se tiene que hacer rápido, tiene que ser como muy intuitivo, lo que te salga. Aquí no es científico, es utilizar la intuición, pero educada, ayudada con la matemática. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Mi producto A para el cliente 1 es 3 veces más importante para él. Mi producto A para el cliente 2 es indispensable para él porque a él le habilita nuevos negocios y lo tiene que sacar adelante. Mi producto B para mi cliente 3, no, yo creo que este es un poco intermedio. Sí es importante, pero no es tan importante como el producto A. Y así me voy teniendo esa misma conversación con cada una de las variables. Por supuesto que se puede repetir cualquier número. No se tienen que utilizar los números del 1, 2, 3 al 13 de forma adecuada. Podrían utilizar números más grandes, pero yo la verdad creo que entre más grande es la serie de Fibonacci, más difícil es evaluar. Esto nada más es para hacerlo de una forma más dinámica. Si ustedes quisieran sacarle el mayor provecho a esto, y son líderes de un equipo de ventas, lo que podrían hacer es sentarse con cada uno de sus ejecutivos ahora que empiecen a implementar esto y hacer una primera explicación a ellos de cómo se hace esto. La conversación que van a tener con sus ejecutivos de cuentas acerca de por qué ellos están priorizando de esa manera valor de negocio, eso es oro puro, por dos motivos. La primera, probablemente nuestros ejecutivos no se han cuestionado cuál es el valor de negocio de lo que ellos hacen para el cliente. Eso en sí mismo ya es un gran valor. Pero la segunda, a mí como líder me permite conocer cómo mi ejecutivo ve el negocio de mis clientes. Y el yo tener como líder esa información de cómo mi ejecutivo ve las cosas es oro molido para que yo sepa cómo coachear a mi ejecutivo para que obtenga el mejor desempeño. Es como una evaluación de desempeño continua. Dime cómo priorizas y te diré quién eres. Es un poco la filosofía. Entonces, avancemos. En el siguiente punto está la criticidad en el tiempo y hacemos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Evaluamos cuál de estas oportunidades que tenemos es la menos crítica en el tiempo. Por ejemplo, muy comúnmente vamos con un cliente que me dice, oye, me enamoró tu transformación a Lean 6. Es maravillosa. Quisiera yo tener la transformación a Lean 6, pero adivina qué. Nos dijeron que hay un freeze de compras de presupuestos hasta el último trimestre del año. O sea, nos dijeron que la empresa no va a comprar absolutamente nada hasta el próximo trimestre del año, hasta el primer trimestre del año que viene, por ejemplo. Entonces, evidente que eso yo le pongo 1, no hay nada accionable en este trimestre para ello, no es para nada crítico en el tiempo, voy a dejar de empujar al cliente, me va a odiar si yo estoy tratando de forzarlo con algo que no es crítico para ellos. Y de nuevo, teniendo esa conversación, líder y ejecutivo, o yo mismo, si trabajo por mi cuenta, vuelvo a hacer lo mismo. Ejecuto las priorizaciones, les voy poniendo los variables que yo considere con una reflexión. Súper importante, si ustedes lo van a hacer de forma individual, contéstense la pregunta. ¿Por qué es esto crítico? Y sobre todo, contrasten entre sus diferentes oportunidades. En el momento en que ustedes empiezan a contrastar en sus diferentes oportunidades, se van a dar cuenta que pueden encontrar cosas muy raras, como esta que puse al final. Por ejemplo, el producto G para el cliente 10
tiene muy bajito valor de negocio, pero tiene 3 en criticidad. Adivinen qué cosa es mi producto G. Bueno, mi producto G se llama mascarillas. No tiene valor de negocio. A mi cliente no lo va a hacer crecer, no lo va a hacer más cosas, pero es increíblemente crítico en el tiempo, porque si no tienen mascarillas, su gente no puede ir a trabajar. Ese es el tipo de conversaciones que ustedes tienen que tener en su equipo para que puedan utilizar Weighted Shortage Offers de una manera adecuada. Siguiendo esa misma línea, sabemos que esto es valor de negocio, sí, porque no voy a poder operar bien si no tengo mascarillas, pero a mí probablemente no me creen nuevas oportunidades venderle una mascarilla porque probablemente no tengo más otra oferta que no sea esa. Entonces podría significar un 1 para mí. Es algo oportunista de un producto que le puedo proveer, pero no es mi estrategia de negocio para mis clientes. A lo mejor proveer cosas para la pandemia, qué sé yo. A lo mejor sí, no lo sé. Entonces hacemos lo mismo, priorizamos y vamos haciendo esta misma secuencia. En este caso, con qué tanto este negocio particular que estoy haciendo me habilita nuevas oportunidades de venderle más cosas a este mismo cliente, ¿no? Por ejemplo, puede haber un producto que tenga muy poco valor de negocio y muy poca criticidad en el tiempo, pero que a mí me habilite todo un sinnúmero de oportunidades para ellos. Vamos, es un ejemplo un poco drástico, pero lo voy a poner nada más para que veamos qué significa y poder ir avanzando, ¿no? Finalmente, el valor. ¿Cuál de estos ejemplos me agrega la menor cantidad de ingresos? Es un negocio muy chiquito. Aquí sí es la variable que ustedes conocen, dinero puro y sonante. Quiero aprovechar, veo que está habiendo muchas preguntas. Me va a ayudar muchísimo a mí al final de esta sesión para poderles contestar estas preguntas si hacen el favor de leer las preguntas de sus compañeros y votar sobre ellas. Eh, en reciprocidad, por favor, si ustedes ponen preguntas, voten sobre los recursos de sus compañeros para que podamos avanzar. También hay algunas que a lo mejor no tienen tanto que ver con el contexto de lo que vamos a ver hoy y Gerardo y Eduardo nos están haciendo el favor de hacerlos. Entonces, recordar, aquella que tenga menos ingresos le ponemos una y todas las demás, conforme vayan incrementando los ingresos en proporción, las vamos poniendo con su valor adecuado. Tal vez esta es la más fácil de calcular, porque aquí tenemos una cotización. Sabemos cuánto le queremos vender al cliente. Cuando se suman todas estas variables en el Weighted Shortage Survey, tenemos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, si lo ordenáramos, nos diría, oye, ¿cuál tienes que atender primero? Pues aquella que tenga el mayor costo de oportunidad. Se nos va a ir viva la paloma, se nos va a ir la liebre si no atendemos esa, pero hay un factor adicional. No todas las oportunidades requiere el mismo esfuerzo cerrarlas. Por ejemplo, esta oportunidad de producto A para el cliente 2, esto podría ser una institución de gobierno. Y el producto A podría ser un producto muy competido, donde hacen licitaciones abiertas y no te dejan colaborar con él. No hay manera de agregar valor, de hacer una propuesta, de co-crear una propuesta, estoy en frío y además hay un montón de trámites, te piden credenciales de todo, hay un proceso enorme y probablemente esto implica 13 de costo de oportunidad. El esfuerzo es muy alto. De nuevo, la calibración aquí es con lo que vale menos esfuerzo. Yo puse todo uno ahí, nada más para que no pasara esto y no se viera el error, pero tenemos que hacer la misma lógica. Lo que sea muy fácil de depender, le ponemos 1 y vamos aplicando serie de Fibonacci para cada uno de ellos, conforme nosotros vayamos determinando cuáles son los diferentes valores que tenemos que aplicar de acuerdo al esfuerzo. ¿Qué significa esfuerzo? Aquí es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo le va a requerir a mi ejecutivo de cuenta o a mí mismo cerrar ese deal? Ustedes saben cuánto tiempo, conocen a sus clientes, conocen las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Weighted Shortage Offers? Si se dan cuenta cómo esto aparecía ser como estas aparecían ser como las oportunidades más importantes para tratar, estas de aquí, digamos las 3 primeras, van a ver lo que pasa cuando en lugar de ordenarlos por costo de oportunidad, las ordenamos por Weighted Shortage Offers. Nos vamos a dar cuenta que probablemente una de ellas sí la teníamos que atender, esta, pero las otras que marcamos, probablemente el gobierno en un entorno muy competitivo quedó muy abajo. ¿Cuál es la filosofía del Lean 6?
La filosofía del Lean 6 es atiende esta semana el 20% de las oportunidades que están hasta arriba en el Weighted Shorted Job First. ¿Qué quiere decir? Esas son las que requieren menos esfuerzo para cerrar y las que tienen un costo de oportunidad alto. ¿Cuál es la variable a optimizar entonces cuando utilizamos esta técnica de priorización? ¿Qué tan fácil puedo cerrar la venta? Es una combinación multifactorial, pero administrando el esfuerzo. Porque el esfuerzo es lo único que debemos nosotros controlar. El esfuerzo es mi cuello de botella. ¿Por qué el cuello de botella es el esfuerzo? Porque las horas no se pueden escalar. Las personas tenemos 24 horas al día, tenemos 8 horas de trabajo calabar, eso no se puede inventar. Por eso lo que tenemos que cuidar es el cuello de botella y nuestro cuello de botella es el tiempo. Y lo que queremos es ser efectivos. Y ser efectivo significa todas las semanas estoy cerrando algo, todas las semanas estoy avanzando mi cuenta. Las unidades del Weighted Shorted Job First son arbitrarias, no significan nada. Es tan solo una herramienta de priorización. Para eso usamos la serie de Fibonacci. No significan dinero, no significan nada. Es una medida relativa, nada más para que yo tenga una herramienta matemática para poder hacer esto. Podríamos tardarnos horas haciendo un ejemplo real. Normalmente yo les diría, apártense al menos 2 horas ustedes en lo individual o ustedes con su ejecutivo, por cada ejecutivo, para ejecutar este ejercicio. Les vamos a dejar esta hojita con las fórmulas y todo para que puedan ustedes utilizarlas desde hoy en la tarde si ustedes quieren en el foro y con todo gusto en el foro, si tienen ejemplos o comentarios o cosas, podemos irlas continuando para que podamos avanzar. ¡Wow! Ya me he hecho una hora. Entonces, creo que hoy nos vamos a tardar un poquito más, pero si tienen paciencia, creo que vale mucho la pena lo que viene. Vamos a cerrar, vamos tal vez tener menos oportunidad de hacer preguntas y respuestas, pero quiero compartirles lo que traemos preparado. Muy bien. Entonces, esto es limitar el trabajo en proceso. Las siguientes prácticas de Kanban son gestionar el flujo. ¿Qué quiere decir? Ya una vez que entendí que tengo que tener el trabajo visual, que tengo que limitar el trabajo visual y para eso tengo que priorizar qué voy a atender, entonces podemos empezar a gestionar el flujo. Gestionar el flujo quiere decir que como líder entiendo que tengo que maximizar la entrega de valor. Para eso me sirvió Weighted Shorted Job First. No lo más grande es lo que tengo que hacer, es lo que puedo cerrar. La entrega de valor es cómo ayudo a mis clientes, cómo logro cerrar las ventas. Lo tengo que hacer en el menor tiempo posible y además hacerlo de la forma más predecible posible. Hay un montón de decisiones hacia la planeación de la empresa que dependen del input que damos los equipos de ventas. Nosotros les decimos a las organizaciones cómo viene la cosa, si se van a tener que achicar, si se van a tener que agrandar, si se va a tener que dejar ir gente, si se va a tener que contratar más gente, si tenemos que comprar inventario, si no tenemos que comprar inventario. Entonces, la predecibilidad es una cosa muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que gestionar el flujo significa gestionar los cuellos de botella. Esa es la principal actividad de gestión que nosotros como líderes tenemos que hacer. A mí no me preocupa tanto si la gente que me está ayudando a vender está avanzando o no está avanzando, trabajando o no está avanzando. A mí lo que me interesa es si las oportunidades están avanzando y si hay oportunidades atoradas. Súper claro que va a haber oportunidades que se atoran porque no hicimos nuestro trabajo en el principio, no hicimos un diagnóstico correcto y como Gerardo nos enseñó ayer, el diagnóstico es el cierre. Entonces, esas cosas tal vez no las podamos hacer y lo que vamos a tener que hacer es en el Weighted Shorted Job First, pues le incrementamos el valor de esfuerzo, porque nos va a costar mucho más trabajo porque pues no calificamos bien o hicimos una propuesta que no era. Pero los cuellos de botella que más nos interesan a nosotros como líderes son aquellos que tienen que ver con mi propia organización, los que dependen de preventa, los que dependen de una cotización que se tiene que hacer por alguien de compras de mi equipo. Todas esas cosas que yo sí puedo gestionar, que sí están dentro de mi organización, esas son las cosas que yo como líder de venta tengo que ofrecer como servicio a mi equipo. Denme a mí los cuellos de botella. Yo logro los acuerdos. Yo hago lo que sea necesario para que ustedes puedan estar en campos y avanzar.
Es evidente que el costo del retraso es muy diferente, crece con el tiempo de una forma muy acelerada si las cosas son urgentes. Si un cliente te dice, mira, necesito tomar una decisión de algo para la próxima semana, quiero que sean ustedes, pero necesito que me hagas el favor de darme la cotización, es evidente que eso lo tienes que clasificar como urgente y por lo tanto la criticidad en el tiempo en el weighted shortage of first debe de ser más alta. Si por ejemplo estamos en una licitación y hay una fecha para entregar la licitación de gobierno y nosotros no entregamos en esa fecha, es evidente que nuestro perfil de riesgo es a partir de una fecha crece infinitamente. Normalmente las cosas tienen un perfil que va creciendo de una forma armónica, con una forma más o menos armónica. Eso es normal. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado en la labor de ventas son con los costos del retraso, los costos intangibles. ¿Cuándo se manifiesta una curva así? Bueno, cuando no conocemos bien a nuestro cliente. Si de pronto estamos hablando con una persona que creemos que es decision maker y todo va muy bien y lo vamos llevando poco a poco y enamorándolo y y no hicimos bien nuestro trabajo y no nos enteramos que él no era el único que estaba buscando propuestas y que dos de sus compañeros estaban buscando propuestas y que el decision maker era ya y que la competencia ya presentó propuesta antes que nosotros, eso es un intangible, no lo pudimos detectar a tiempo, nuestro costo de oportunidad puede crecer enormemente. Gestionar el flujo entonces quiere decir que nosotros podamos entender cuál es nuestro costo de oportunidad y asignar esas variables en nuestra priorización de la manera más sensata posible. Lo de las políticas explícitas es súper importante. Recordarán los que estuvieron con nosotros el martes que hice una mención acerca de cómo esto permite que la gente tenga una forma digna de trabajar. ¿Qué quiere decir una forma digna de trabajar? Quiere decir que no nos anden correteando si somos ejecutivos de cuenta, que no nos anden pidiendo cosas que somos físicamente incapaces de hacer porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, una de las cosas que yo creo que es uno de los probablemente herencias más nefastas de la cultura de gestión hasta ahora es esta adicción a la microadministración. He escuchado mucha justificación de gerentes de ventas, sobre todo en ventas, acerca de por qué son así y han tenido muy malas experiencias con ejecutivos de cuentas que trabajaban para 3 compañías distintas y vendían lo que sea y no ocupaban el tiempo para vender lo que vendía la empresa. Eso también es cierto. Afortunadamente, las nuevas generaciones lo hacen cada vez mejor, tienen mayor transparencia, mayor visión. Eh, Entre más grandes somos, más trucos hemos agarrado en el tiempo. Y digamos que ahí pagamos justos por pecadores. Por unos pocos que mostraron esas conductas, se quedaron estas costumbres de microadministrar a todos. No lo podemos hacer de esa manera. Nosotros tenemos que entender de que si no podemos confiar en la gente que trabaja con nosotros, entonces esa persona no puede trabajar con nosotros. Nosotros no podemos tener una cultura de gestión donde desconfiamos que si las personas están haciendo lo que dicen hacer. Si ustedes hoy en día se preocupan porque una persona que está trabajando para ustedes no esté haciendo lo que dice que hacer, tienen que tener otro tipo de conversación con ustedes mismos y con esa persona. Porque el tratar de microcontrolar por desconfianza es muy poco productivo y no garantiza que no encuentren la manera de llegar ahí. Entonces, ¿cuál es el antídoto a eso? Es tener una visión más pura de mis colaboradores, es tener una visión de que lo están tratando de hacer bien. Simplemente que probablemente no tienen el conocimiento, no tienen los skills, no tienen la experiencia para poderlo hacer bien. Ustedes como líderes tienen que entender que las políticas de su proceso explícitas son lo que habilita que su equipo pueda hacerlo bien de forma consistente. ¿Qué es lo que queremos? Queremos evitar al comercial que siempre le está yendo a preguntar al líder qué es lo que tiene que hacer y si lo aprueba o no lo aprueba. Eso no lo queremos. Lo que queremos es que el líder pueda irse de vacaciones una semana y que confíe plenamente que su equipo sabe qué hacer en cualquier situación. Entonces, estas políticas explícitas tienen que ser escasas, tienen que ser unas pocas. Lo que menos queremos es que mi equipo de ventas tenga que aprenderse 28 políticas. Tienen que ser 5, 6, menos de 10, cosas muy sencillas que se puedan aprender de memoria. Tienen que ser simples, tienen que ser muy claras, no tienen que ser ambiguas, tienen que ser binarias, pasó esto, no pasó esto. Tienen que ser universales, tienen que ser modificables, ¿no?
Tenemos que estandarizar el trabajo. Otra de las cosas que nosotros nos hemos encontrado en campo con los equipos de ventas es que creo yo, mi opinión personal, discúlpenme ustedes, soy ingeniero de profesión, no vengo de ninguna área comercial de origen, pero en ingeniería no hablamos tanto de talento como se habla en ventas, ¿eh? No, es que es un vendedor muy talentoso, es el mago de los sueños, es el César Millán de no sé qué. No, 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 no. En ingeniería las cosas funcionan o no funcionan. Son una realidad objetiva. Las políticas explícitas les ofrecen a ustedes una forma de estandarizar el trabajo en todo su equipo. Y en el momento en que ustedes agarran eso que otros llaman talento, pero en realidad es experiencia y esfuerzo, y se convierte en un estándar, ese beneficio lo obtienen para todo su equipo y para todo su proceso. Así que si ustedes son vendedores, líderes con mucho talento que se han ganado a pulso estas cosas, las políticas explícitas les ofrecen una maravillosa oportunidad de hacerlo. ¿Qué tipo de políticas explícitas podemos hacer? Bueno, políticas de gestión de prospectos. ¿Quién puede añadir cosas a los prospectos? Llegan solitas por marketing, tienen que parar por un proceso independiente. ¿Quién debe de priorizar los prospectos? ¿Los prioriza cada vendedor? ¿Los prioriza el líder? Yo soy de la idea de que las personas tienen que poder hacer la mayor cantidad de estas preguntas por ellos mismos. ¿Qué pasa cuando hay un impedimento interno? ¿Cómo se va a manejar ese bloqueo? ¿Va a entrar el líder? ¿Lo va a hacer el vendedor? ¿Hacemos un acuerdo con el gerente de preventas? ¿Qué cosa hacemos? ¿A quiénes tenemos que escalar y cuándo los escalamos? Eh, ¿Qué van a hacer los vendedores cuando tengan unas cuentas atoradas? ¿Van a seguir insistiendo o van a dejar de trabajar en ellas esa semana en lo que se resuelve el impedimento? Y yo también voy a dejar de exigirles que avancen algo que no pueden avanzar porque no depende de ellos. Todas esas cosas son las que tenemos que hacer. También, ¿qué va a pasar con las urgencias? Si llega un cliente nuevo y ya tengo todo mi límite de trabajo en proceso saturado, ¿en qué momento sí voy a atender algo o no? Les voy a decir esto porque yo trabajando como preventa durante muchos años, yo ya sabía que los vendedores conocían cuál era el truco para que los atendiéramos rápidos. Decían que algo era urgente. ¿Y saben qué pasaba al poco tiempo de que atendíamos urgente? No había absolutamente una oportunidad de ventas que no fuera urgente. Entonces hay que tener criterios bastante claros y objetivos de cuándo verdaderamente es una urgente o no. El Weighted Shortage of First tiene incluido criticidad en el tiempo, con lo cual puede marcar la urgencia de una manera muy clara y objetiva. ¿Quién comunica esta información? ¿Quién le dice al de preventas o al de finanzas, sabes qué? Tienes que terminar el costeo para allá. ¿Quién lo hace? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en esto? Por último, los defectos. ¿Cuáles son los defectos en el proceso de ventas? Cada vez que nosotros hacemos algo que nuestro cliente dice después de un proceso de un mes de explicar, no, pues es que sabes, tu propuesta no es lo que nosotros necesitamos. Eso es un defecto. Nosotros no tendríamos que por qué volver a hacer propuestas. Las propuestas tendrían que ser claras y estar completamente orientadas a lo que ya investigamos con el cliente. ¿Qué pasa con esas propuestas? ¿Se vuelven urgentes? ¿No se vuelven urgentes? Todas esas preguntas dependen de cada uno de sus proyectos y tenemos que hacerlo. Y por último, ¿qué hacer cuando los cambios de requerimientos? ¿Qué nos conviene más? ¿Atender a un cliente nuevo que no sabemos qué es? ¿O atender más urgentemente un cambio en un requerimiento que nos hace un prospecto? ¿Qué hacemos? ¿No? Yo soy de la idea de aplicar Kanban y Kanban dice, deja de empezar, empieza a terminar. Siempre para mí, yo prefiero atender primero un cambio de una venta que ya tengo que atender una venta nueva. El quinto principio es cómo implementar los bucles de retroalimentación. Los bucles o ciclos de retroalimentación son lo que habilitan el cambio evolutivo. Estos bucles de retroalimentación están orientados a proveer retroalimentación, feedback. ¿Cómo lo hacemos eso en Lean6? Bueno, a través de reuniones. Hay 3 reuniones que nosotros consideramos claves que se tienen que hacer. La reunión de planeación de ventas que nosotros proponemos que sea semanal, que debe durar de 30 a 90 minutos, donde esté el líder con el equipo de ventas, el preventas, el de finanzas, todos los que están involucrados en el flujo de valor, y tiene como objetivo seleccionar y priorizar qué cosas se va a atender como equipo durante esa semana. ¿Cuál es la salida de esa reunión? Pues cuáles son las decisiones que se tienen que hacer. A mí me sorprende mucho yo cuando llego a equipos de ventas y les pregunto cada cuándo hacen planeaciones. Y lo primero que me dicen, es revisión de forecast. No, no, no. La revisión de forecast es una cosa, es revisar cómo vamos de acuerdo a la cuota.
La planeación es planear el trabajo, es qué va a hacer el equipo, que no es lo mismo que una revisión de forecast. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones hay? ¿Qué nos dice el pipe drive al respecto? ¿Qué cosa está atorado? ¿Qué cosa está avanzando? ¿Está correctamente priorizado? El líder tiene que tener una función fundamental ahí. El líder, la reunión que más le interesa estar es en la planeación. Las ventas van a salir cuando logremos hacer las cosas necesarias para que salgan, y eso implica tiempo, y el tiempo implica planeación. Se sorprenderían de la cantidad de equipos de ventas que jamás planean. Y si fallas en planear, estás planeando para fallar. Benjamin Franklin lo entendía desde hace cientos de años. Así que mi primera recomendación, reestructuren sus juntas de planeación. No se trata de revisar cuotas. Eso lo puede hacer el líder de ventas con la información de pipeline sin necesidad de molestar a los vendedores. Lo que tenemos que hacer es cómo planeamos el trabajo de lo que sí se tiene que avanzar, cómo liberamos las dependencias. Finalmente, también veo con mucha sorpresa que no es una práctica común dentro de los equipos de ventas que tengan reuniones diarias. Al parecer, cada líder de venta tiene que hablar con cada ejecutivo. Nosotros, esta es una práctica que usamos en Agile. Todos los días nos conectamos con un Zoom, con el tablero prendido, con el pipeline abierto, y hablamos acerca de las oportunidades que planeamos el lunes o el día que hayamos planeado y vemos si están avanzando o no. También nos damos cuenta si entró un cliente nuevo y como tenemos políticas explícitas, podemos decidir si preventa lo atiende de forma inmediata o no. El vendedor no tiene que hacer un push ni vendernos la divina envuelta en huevo de que este deal nos va a sacar de pobres a nosotros para el COVID-25, no nada más el 19. Y decir mentiras para que se incremente el sentido de urgencia. Esta junta diaria es para ponernos de acuerdo. Es una junta de logística. Oye, ¿salió algo nuevo? ¿Cumple con el criterio de urgencia? Lo atendemos. ¿No cumple con el criterio de urgencia? Esperamos a la siguiente semana. Yo sé que para algunos de ustedes que vienen de una cultura de ventas tradicional, esto que les estoy diciendo puede parecerles muy contrastante. Pero créanme, no todo puede ser urgente. No todo cliente nuevo tiene que ser atendido con la máxima prioridad de urgencia. Tenemos que tener criterios de calificación muy claros. Por eso, la clase de ayer, a los que no lo han visto, del diagnóstico del cierre, es indispensable para poder entender a qué cliente le damos prioridad. El scouting y la prospección del mercado de nuestro cliente nos va a dar cierta idea sobre su urgencia. ¿Es un restaurante que está empezando a abrir ahora en México dentro de 15 días? ¿O es una agencia de turismo que no va a tener dinero durante los siguientes, no sé, de 6 meses a 2 años? Son las cosas que nos ayudan a priorizar. Entonces, muy importante concentrarnos principalmente en lo que ya planeamos en la sesión de planeación y en algunas cosas nuevas que hayan sucedido. Hacerla en equipo es una excelente manera de crear este peer pressure, esta presión de grupo. Nadie quiere ser el que no movió nada el día anterior. Y créanme, funciona. Funciona la transparencia. Cuando todos los vendedores están diciendo diariamente en qué avanzaron, en qué se están atorando, estamos cumpliendo dos cosas. La primera, como líder me entero en qué les quiero ayudar. La segunda, nadie quiere ser el ejecutivo que no hizo nada el día anterior. Y no tienes tú que andar con el chicote. El chicote es la transparencia. El latiguito es la transparencia. El sentido de urgencia lo da no ser el último de la fila. Funciona. No tengan absolutamente ninguna duda. A ver si luego les grabo un video de las raíces neurológicas en los primates de por qué la transparencia funciona para crear trabajo en equipo. Por último, hay muchas reuniones que se pueden hacer. Hoy tenemos oportunidad nada más de ver estas tres. Está la revisión de la estrategia comercial. La revisión de la estrategia comercial, ahora en tiempo de COVID, nosotros estamos proponiendo que no vaya más de un mes a esto. ¿Por qué? Tenemos que evaluar si los productos y servicios que estamos dando actualmente a nuestros clientes verdaderamente son los que se necesitan. La raíz de la agilidad, de la adaptación, de la innovación, viene en cuestionarnos continua y constantemente nuestros supuestos. ¿Verdaderamente estamos resolviendo un problema que es relevante para mi cliente hoy? ¿Estamos teniendo la posibilidad de entender
¿Qué otra cosa podríamos estar haciendo para nuestros clientes? Nosotros, los que estamos en la labor comercial, somos la suricata de las empresas. Estamos viendo el mercado a todos lados, estamos viendo lo que va a pasar. Si nunca nos damos tiempo de sentarnos con propiedad unas 4 horas cada mes, conversar sobre lo que aprendimos, traer a la gente que atiende al cliente, traer a la gente de soporte, traer a la gente de productos y hablar entre todos y cuestionarnos nuestras asunciones con regularidad, es muy probable que dejemos de existir, porque vivimos en un mundo donde la resiliencia es hija de la agilidad. Si tu organización no es ágil hoy en día, no va a ser resiliente. Entonces, una revisión periódica, mensual de la estrategia comercial nos va a garantizar que estamos prohibidos de seguir avanzando por un camino que no nos va a llevar a ningún lado. Finalmente, mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente. Kanban es un método de gestión Lean, es una parte esencial de Lean Sales, que es esencialmente un lobo en piel de ovejas. En realidad, Kanban aparece como un método de gestión, pero es un método de mejora continua. Y ustedes como líderes, y en ventas nos pasa mucho, a mí me pasa, solo por hoy trato de no hacerlo. Yo como líder pienso que mi función, porque además algunas veces está hasta, digamos, sesgado de una forma muy complicada esto, porque resulta ser que las cuentas más grandes son las que dan más comisión y entonces yo como líder me jalo para mí las cuentas más grandes que dan más comisión y pues digamos, ahí pongo mi interés personal por encima del desarrollo de mi equipo. Si ustedes quieren que su organización pueda vender más, requiere una transformación en su mindset de liderazgo. Requiere de un liderazgo que esté al servicio de su equipo. A lo mejor sí, si hay 3 o 4 cuentas que son críticas para que su organización sobreviva, por favor, síganlas llevando ustedes, pero no traten de acaparar todas las cuentas grandes. Den oportunidad a que todos sus ejecutivos de cuentas tengan experiencia en cuentas grandes y coachéenlos. Mucho más importante también es que esas experiencias que cada uno de estos ejecutivos está teniendo en cada cuenta, creemos una cultura donde se puedan evaluar. Y en estas revisiones periódicas, lo que aporten todos los vendedores se vuelva en un planteamiento de nuevos experimentos. Oigan, ¿y si la política que habíamos definido de no atender a estos clientes la cambiamos? La manera adecuada de hacerlo no es cambiarlo de la noche a la mañana, es cambiarlo con un experimento. Nunca decimos, nos equivocamos en la política y lo vamos a cambiar a partir del lunes. A partir del lunes todo el mundo hace otras cosas diferentes. No. Decimos, hay una propuesta que tiene Gerardo de cambiar esa política. Maravilloso. ¿Qué les parece si la próxima semana hacemos una prueba con estas 3 cuentas? Y si en estas 3 cuentas nos funciona, entonces la hacemos en 6 y vamos evolucionando el cambio. Eso es lo que quiere decir mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente. Muy importante las métricas. El cierre es una métrica muy concreta, pero recuerden, ¿cuánto nos estamos tardando en cerrar? Probablemente es una métrica bastante más eficiente. ¿Cuánto tiempo de mi ejecutivo le requirió cerrar algo? También va a ser una métrica eficiente. Entre más información tengan ustedes de eso, más fácil va a ser para previsar. Pipedrive les ofrece la posibilidad de tener campos que ustedes definan, donde sus propias métricas las van a poder medir, las van a poder reportar y van a poder tomar decisiones en base a eso. Por aquí, Gerardo, bueno, de mi lado es más o menos lo que traía para el día de hoy. Vamos a cerrar con algunas conclusiones que le voy a dar el micrófono a Gerardo y después, con todo gusto, los que quieran, nos quedamos el tiempo que sea requerido para contestar todas sus preguntas. Adelante, Gerardo. Gracias, Emilio, por darnos tanta orientación en estas cosas de priorización y de las cadencias. Sin duda, creo bueno, todos van a poder volver a ver el video y hay muchísimas preguntas, hemos podido contestar algunas, las otras te las vamos a dejar a ti. Pero, bueno, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Lo que hemos aprendido básicamente durante estos 5 días es, sobre todo, el identificar cuáles son aquellos pasos que nos están ayudando para poder tener toda una secuencia ágil en cuanto a la construcción de un modelo Lean muchísimo más efectivo, ¿no?
El curso estará completo disponible durante 15 días. Recuerden, estos 15 días también vamos a estar respondiendo un montón de preguntas en los foros de Facebook y LinkedIn. Nos estaban preguntando hace un momento si las consultas tenían un costo. No, si has tomado este curso y tienes preguntas, pregúntanos o directamente. Preferiríamos que fuera en un foro en particular, porque si nos llegan por mail, nos llegan por otros medios, luego podemos no tener tiempo para responderlas. Si nos las hacen en los foros, así ayudamos a que las demás personas también puedan resolver estas dudas. Si ya tuvieran algo más particular que quieren consultar a nivel de su proyecto o un proyecto de transformación muy particular, entonces contáctenos a cualquiera de los tres y podemos tener una videollamada muy particular para identificar en qué punto están. Cosas muy particulares, haz el autodiagnóstico de tu pipeline, recuerda lo antes posible de tu equipo de ventas, crea o modifica un pipeline link con las recomendaciones que te dio Emilio el martes, y a partir de ahí necesitas empezar a agilizar tu flujo con todo lo que aprendimos de Scouting con Eduardo. Recuerda, es súper importante que empieces a visualizar muchos de los problemas que estamos teniendo todas las empresas ahorita en COVID, es que no estamos teniendo visibilidad de lo que está pasando alrededor en el mercado y tampoco estamos tomándonos el tiempo para contactar a nuestros clientes para no venderles, sino para entender. Muy importante. Hablando del tema de validación, de diagnóstico, perdón, recordamos, es muy importante que empieces a practicarlo in-house con tu clientes, perdón, con tu equipo, con tu familia, si estás trabajando desde casa, haz tus speed quotes, identifica cuáles son las problemáticas que tiene, vívelo desde una perspectiva personal para que así lo puedas ir practicando mejor. Pregunta de Lucía. Por supuesto, Lucía, no te preocupes. Tu pregunta es la pregunta más comúnmente hecha en el Weighted Sorted Job First. Tiene su detalle, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular el costo de oportunidad? El costo de oportunidad, en realidad, como lo vimos en la presentación, y me voy a ir de nuevo a la fórmula, que creo que esto nos va a ayudar. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad, este de aquí, en la propuesta que nosotros les hacemos, es una variable compuesta. Está compuesta de 4 variables internas. Estas variables internas se calculan asignándoles un valor arbitrario. ¿Qué quiere decir esto de valor arbitrario? Quiere decir que depende tan solo de mi opinión. Ese valor arbitrario está sujeto a mi intuición, a mi conocimiento del mercado, y tan solo me sirve para comparar una oportunidad con otra. No tiene ninguna relación con la realidad objetiva de allá afuera. Es una herramienta mental para mí. Yo lo único que quiero saber es si la oportunidad A tiene 3 veces más valor de negocio que la oportunidad B. Si la oportunidad A es 5 veces más prioritaria que la oportunidad B. Si la oportunidad A me da 3 veces más oportunidades de venderles cosas nuevas que la oportunidad B. A ese proceso de estimación se le llama estimación relativa y contrasta con la estimación objetiva. Una estimación objetiva es algo donde tú puedes asignarle un valor que depende de la realidad objetiva. La serie de Fibonacci y el Weighted Shorted Job First son subjetivas. Depende de lo que yo opino. Lo que yo quiero es pasar por el proceso mental de poder comparar y contrastar cosas, y para eso la serie de Fibonacci me utiliza. Son puntos, no significan absolutamente nada, y yo creo que cuando hagas el ejercicio por primera vez te van a salir aún más dudas, y voy a estar ahí en el foro de Facebook y en el foro de LinkedIn para que me pongas una fotito de tu priorización y me digas, oye, no entiendo cómo funciona eso, y podamos abrir la conversación. Mensaje súper claro, no te preocupes por el valor objetivo. Preocúpate por utilizar la serie de Fibonacci para calcular qué tantas veces es más valor de negocio, qué tantas veces es más crítico en el tiempo, qué tantas veces me habilita más oportunidades o significa más ingresos, o qué tanto esfuerzo tiene entre el set de oportunidades que tengo que priorizar. Eso es una priorización subjetiva y relativa. Espero que te haya ayudado, Lucía. Martín,
Esto se puede aplicar de forma automática en PyDrive. El cálculo y el ordenamiento, no todavía. Hemos estado hablando con Bernardo acerca de la necesidad de hacerlo y sabemos que tienen ya un feature request en esto. De momento, la técnica que nosotros utilizamos en PyDrive varía dependiendo de qué tan formales sean. Si ustedes quieren reportar el valor de la oportunidad, que yo la verdad no le veo mucho sentido porque es algo, pues digamos que tiene mucha que caduca muy fácilmente. Lo que nosotros evaluamos la semana pasada en un tiempo como ahora puede cambiar la siguiente semana. Entonces, lo que les propongo? Hagan este ejercicio, háganlo en una hojita de Excel que es muy práctico y luego cárguenlo en el título de la oportunidad. Si la oportunidad se llama, qué sé yo, vender transformación Lean Agile a banca, a Banco Pobladores, le pongo 3.7 en la oportunidad y eso me va a permitir verlo en el PyDrive y lo puede hacer. La otra es poner un campo. La desventaja de poner un campo es que no está visible en la portada de la tarjeta. Eso es la manera en la que nosotros lo hemos estado haciendo. Yo prefiero que las cosas sean más visibles y menos estructuradas a tener una estructura de campos que no me permita ver la tarjeta, ¿no? Pero créanme, si ustedes hacen presión, creo que entre todos aquí podemos hacer que PyDrive incremente esa funcionalidad lo antes posible. El valor de negocio de respecto a la Fibonacci se utiliza en qué rango. Maravilloso, una pregunta un poco más técnica. La serie de Fibonacci es infinita. Ustedes la podrían crecer hasta cientos de miles. Pero no tiene mucho sentido. Yo les propongo este rango del 1 al 13. Es un rango suficientemente amplio como para que varíe la información suficientemente con cierta claridad, pero no pasaría nada si ustedes después le ponen aquí 21 o le ponen los números que siguen. Yo creo que con 6 criterios de selección tenemos suficiente para poder hacer. Mi recomendación es úsenlo as is, a como está, del 1 al 13. Vean si les sirve o no, Jorge. Aquí lo importante no es la exactitud, sino desempatar. Con 6 números de Fibonacci, con 6 secuencias de Fibonacci, yo no me he encontrado en los últimos años que llevo trabajando con Fibonacci que algo vaya más allá de 13. Espero te haya servido, Jorge. Pipedrive usa Weighted Shortage Offers, no de manera nativa, creo que ya contesté un poquito que entre todos podemos hacer esa sugerencia. Y mientras mi recomendación es que pongan el Weighted Shortage Offers como primer campo de texto en el nombre de la oportunidad. ¿Cómo calcular el costo de oportunidad? Bueno, creo que ya lo explicamos, creo que es una pregunta repetida a través de estas 4 variables. Nada más quiero aprovechar, querido anónimo, para agregar. Estas son las que nosotros les proponemos, porque hemos encontrado que sirven para la mayoría de los casos, pero ustedes podrían incrementar una variable. Podrían quitar una, por ejemplo, si tienen algo que no es crítico en el tiempo, podrían quitarlo y podrían poner alguna otra variable que tuviera que ver con su contexto, ¿no? Qué sé yo, costo de proveedores, tiempo de entrega de su proveedor, qué sé yo, lo que ustedes decidieran que puede servirles para priorizar si quieren avanzar en ese negocio o no, va por ahí. El costo de oportunidad en general es la parte de arriba. El weighted shortage of first es dividir el costo de oportunidad entre el esfuerzo. Espero te haya servido, anónimo. ¿Cuáles son las unidades de medida de la ecuación de Weighted Shortage of First? Ya lo acabo de repetir. Yo recomiendo utilizar Fibonacci y no significan nada. Tan solo hay que recordar que de mi decision set, de mi set de toma de decisiones, tengo que escoger en cada columna la que menos valor de negocio tenga, la que menos criticidad en el tiempo tenga y le asigno 1. También muy importante, cómo se llena cada una columna. Vamos avanzando, evaluamos, le ponemos 1 a la que tiene menos de valor de negocio, evaluamos todo el set de decisión y hasta que terminamos valor de negocio nos sentamos a criticidad en el tiempo. Esa estructura de irlo haciendo por cada variable evita que andemos switchando de contexto. Porque cuando switchamos de contexto nos confundimos más. Entonces, primero valor de negocio completo, luego criticidad en el tiempo, luego habilitación de oportunidades, luego ingresos con esta medida relativa. Muchas gracias, Mike, por tu pregunta. ¿Cómo se calcula la variable esfuerzo? Ok, la variable esfuerzo, un proxy podría ser horas. ¿Qué quiere decir horas? Pues hacer un estimado, a ojo de buen cubero decimos en México, de como cuántas horas le llevaría a alguien hacer algo. Pero aquí el chiste es que sea relativo. ¿Qué quiere decir? A la que menos tiempo me va a llevar,
de mis oportunidades le asigno 1. Y ahí voy calculando, oye, es que esta oportunidad para este cliente que ya es conocido, que ya sé exactamente lo que quiero y que ya estoy agregado como proveedor en su área de compras, pues esto me vale 1. Es prácticamente surtirles una orden que hago todos los días. Eso es súper rápido. Ya tengo la relación establecida. Esta segunda oportunidad, ¿cuántas veces más difícil va a ser para mi ejecutivo de cuenta atender eso? Uy, no creo que esto va a ser como 5 veces más difícil porque a pesar de que es el mismo producto y puede que sea hasta el mismo precio, no tengo una relación establecida con este cliente. No sé cuál es su proceso de compras. No sé si le voy a poder, si le voy a poder proveer o no, si cumplo con esas cosas. Yo le voy a asignar un 13 porque creo que es muchísimo más difícil. Así es como calculamos la variable esfuerzo. Con el que menos tiempo nos va a llevar, le asignamos 1 y después vamos viendo con cada una de esas oportunidades qué tan más complicado va a ser para hacer eso. Si quieren les puedo poner por ahí un video de cómo usamos este método Cyclist, cómo se hace la estimación con póker de estimación, que es una técnica asociada a esto, para hacer esto en equipo. Ahorita hemos estado hablando de que lo hagan de forma individual, pero les voy a poner más tarde un video en el foro, donde pueden ver cómo lo hacen los equipos ágiles y cómo esto se puede hacer como una dinámica de juego con todos los vendedores. Eso es lo que más incrementa el aprendizaje del equipo, el que pudieran hacer estas técnicas de estimación en equipo. Muchas gracias, Cada, por tu pregunta. Sí, estas métricas no vienen por default, como ya lo habíamos dicho, Mariana. Tú puedes crear campos en PyDrive, eso es lo que sí funciona en PyDrive, crear campos específicos para poder hacer estas cosas. Y puedes también utilizar los campos de texto que vienen disponibles en la tarjeta para hacerlo. Hablan de modelo push y de modelo pull. ¿Qué sucede cuando el cliente espera y responde solo al modelo push? Es decir, cuando espera que le digamos qué hacemos, a qué nos dedicamos. Bueno, un cliente que te está pidiendo que le digas qué haces y a qué te dedicas, dentro de mi definición, no es un cliente push. Un cliente push es cuando tú le quieres explicar al cliente qué es lo que haces y a qué te dedicas y el cliente jamás te pidió información de eso. El pull lo que significa es que hay una demanda del cliente de saber de ti, de saber cómo tú le puedes agregar valor, cómo tú le puedes resolver un problema. En ese punto donde tú estás hablando, que es probablemente primer contacto, previo al diagnóstico, primera reunión, push no es que el cliente te pida qué es lo que quieres saber, eso es pull. Push es cuando el cliente no te dice qué es lo que quieres hacer. Probablemente, A. Rodríguez, tu pregunta va un poquito más orientada a técnicas de venta. Te recomiendo, si no lo has hecho, que veas la sesión de ayer de Gerardo, donde habla de cómo utilizar técnicas de co-creación en el diagnóstico. Súper importante siempre contestarle al cliente lo que nos pregunta. Pero en el momento que hemos establecido el rapport y hemos establecido la relación, hay que liderar el proceso de compra. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente proponer el co-crear la propuesta de valor, porque eso introduce rapport, introduce trabajo en equipo y yo les diría un secreto cognitivo. No viene mucho a colación en este curso, pero es mucho de lo que vamos a hablar en el curso de liderazgo, cómo funciona la psicología del Lean, por qué es efectivo y cómo pueden ustedes no solamente aprender a liderar a su equipo, sino también liderar a su cliente, que es algo que yo siempre le digo al equipo que trabaja conmigo. Tenemos que liderar el proceso de venta. Y para liderar el proceso de venta, nuestro cliente tiene que aceptar que lo hagamos. Y la única manera que nuestro cliente va a aceptar que nosotros lideremos ese proceso, es que ellos vean valor en trabajar de la mano con nosotros, que nos consideren parte de su equipo. La primera venta que tendríamos que estar concentrados en hacer no es la del producto, sino de sentarnos con un juego serio, con algún otro mecanismo, a co-crear el entendimiento del problema y hacer el solution fit. ¿Qué es el solution fit? El solution fit es un concepto de continuous innovation, que es uno de los frameworks que manejamos. Solution fit es cómo nos aseguramos que lo que vendemos verdaderamente le resuelve el problema al cliente. Porque a veces nosotros queremos empujar nuestro producto, aunque no le resuelve el problema al cliente.
Eso es push y eso es lo que no queremos. El pull en este caso es, oye, si tu cliente te está diciendo que le cuentes, cuéntaselo. Pero una vez que vieron que puede hacer una oportunización, lidera el proceso y asegura de co-crear el diagnóstico y de co-crear la propuesta. Y el secreto cognitivo es este. En el momento que tu cliente se sienta a hacer contigo la propuesta, ya no es tu propuesta, ya es la propuesta de ambos. Entonces, cuando lo va a presentar, ya no es la propuesta que me hizo Emilio, ya es la propuesta que yo co-creé con Emilio. Ya es mi propuesta. Yo escogí que iba a tener, yo decidí que entraba, que no entraba, yo pude tener oportunidad de entender cómo eso le agrega valor y entonces la voy a defender ante compras. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo a Rodríguez. Contéstale al cliente lo que te pide, eso no es push, te está dando pull, pero asegúrate de a la primera oportunidad acordar con ellos, eh, co-crear la propuesta con los métodos que Gerardo nos enseñó el día de ayer en su sesión. Gustavo del Castillo, ¿cómo logro que los vendedores carguen el CRM? La respuesta fue, esto le sirve más a la empresa al vendedor. Lo que le dije, pero si yo tengo obesidad te puedo ayudar mucho más fácil a concretar ventas, pero sin embargo no logro que carguen la data en Pabra. Maravillosa, maravillosa pregunta, Gustavo. La respuesta larga la puedes tener en el curso que vamos a empezar el 23 de junio, pero te voy a dejar algo. Cuando nuestros subalternos no hacen lo que nosotros sabemos que les conviene hacer, entonces solamente tenemos una respuesta a eso. Y la respuesta es, tenemos que entender que nuestro proceso, si es que queremos conservar a esa persona, tenemos que hacernos responsables de que esa persona logre transformar su mindset para entender que esto no solamente le da beneficio a la empresa, sino lo hace ser más eficiente a él. Y cuando tú como líder tomas la responsabilidad de ayudar a tu subalterno a que transforme su visión del trabajo a algo que le conviene, entonces estás aplicando una técnica que se llama liderazgo transformacional. Y el liderazgo transformacional se basa en cosas muy sencillas. La primera es el poder de la inspiración. Tenemos, para poder inspirar a una persona a que cambie su forma de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es tener una relación personal con ellos. Tenemos que entender cómo piensan, tenemos que entender qué les pasa en su casa, tenemos que entender qué los motiva. Si nosotros no tenemos una relación personal con ellos, nunca vamos a poder encontrar la manera de inspirar y de relacionar lo que estamos pidiendo que haga con algo que tenga beneficio para ellos. Ese es el primer eje en el que tenemos que trabajar en el liderazgo transformacional. Establecer una relación personal para que entonces yo pueda entender cómo inspirarlo a él, pero no en base a mi visión del mundo, sino en base a su visión del mundo. La otra cosa que tenemos que hacer para poder ejecutar el liderazgo transformacional es ser un ejemplo. No tienen idea del montón de líderes de ventas que conozco que me hacen la misma pregunta y también son vendedores. Y entonces cuando yo les digo, oye, no quieren cargar muy bien, a ver, enséñame tu tablero, enséñame tus oportunidades. Me dicen, no, es que eso se los pido a ellos porque yo estoy muy ocupado y no puedo llenar el tablero. ¿Qué quiere decir? Tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que convertirnos en aquello que queremos que nuestros seguidores hagan. Entonces, probablemente tú ya lo estás haciendo y ya estás llenando el CRM, pero si no lo estás llenando, no les digas nada. Empiézalo a llenar. Date 1 o 2 semanas, actualízalo. Si no lo estamos haciendo y se lo queremos pedir a los demás, muy probablemente no entendamos los problemas que están teniendo ellos para hacerlo. Llévate tu aplicación de Pipedrive, trata de llenar las cosas en línea, trata de hacerlo en el día a día de la misma manera que ellos y no tienes idea de cuánta empatía vas a desarrollar hacia qué cosas sí van a poder hacer o no nos van a poder hacer. Y por último, ética. Para poder transformar, tenemos que ser personas éticas. Tenemos que ser personas que tomen decisiones en base a valores y en base a principios. Todo el primer día del curso de liderazgo que vamos a ver como Leading Lean Sales, se llama el curso que vamos a empezar todo el primer día, tiene que ver con el trabajo de transformación personal como líderes y cuáles son las técnicas que tenemos que aplicar para después
poder aspirar a transformar a nuestro equipo. Espero te haya sido de utilidad. Me encantaría nos compartieran lo que acabas de mencionar, cómo están solucionándolo, ya que estamos en la misma realidad. Perdón, Alejandra, como no estoy contestando en tiempo real, me ayudaría mucho si por el chat me puedes, si todavía estás aquí, me puedes ayudar a decirme a qué específicamente te referías, porque no recuerdo exactamente en qué estábamos a las 12:30 p.m. Mil disculpas, Alejandra. Buenas tardes, me dedico a las ventas de patología médica y estética. Ya hemos usado algunos programas que no terminan de convencernos. En base a tu experiencia, ¿qué tan fácil, bueno, es usar Padras? Los clientes entran a nuestra página y se asignan un vendedor directamente. Él o ella da seguimiento desde el primer contacto. La demostración, la negociación y el final. Ninguna otra área puede manejar, ayudar a cerrar estas ventas. Muchas veces nuestra prospección es congresos, escuelas, medicina. Lo que queremos es poder atender a todos nuestros prospectos, haciendo todo más fácil, rápido y que no sea tan agobiante para mi equipo de ventas, porque algunas veces se quedan clientes sin atender y tardas mucho haciendo que el primer contacto se pierda. Sí, sí, yo conozco, no solamente en ventas, también en temas de soporte a la tecnología, hay como mucho esta visión de que haya un robot que ande aparentemente de forma justa diciéndole a cada quien qué hacer en round robin, ¿no? Entra uno al vendedor, entra dos al vendedor, tres al vendedor. Si el equipo está correctamente nivelado en conocimientos, talento y capacidades, eso es una maravillosa forma de hacerlo. Pero si en tu equipo tú tienes gente que lo hace muy bien y gente que no lo hace muy bien, yo te recomendaría que tú como líder de ventas hicieras en equipo la labor de priorización. ¿Qué quiere decir? Puedes incluirlo en el daily. Si estás en el escenario donde todos los días te caen cuentas nuevos, puedes revisar qué está haciendo eso y a partir de la ocupación que tiene cada vendedor en su tablero, porque esa la puedes ver en el tablero de ventas, se puede decidir a quién se le da la oportunidad. Por ejemplo, uno podría atender que las oportunidades más grandes se le den siempre al mejor vendedor, pero lo que crea eso es que tengas vendedores muy fuertes y unos muy débiles. Yo en lo personal no recomiendo automatizar la asignación del trabajo en ningún tipo de trabajo intelectual, porque las personas no somos robots, no todos tenemos la misma capacidad, ni todos podemos hacer las mismas cosas. Y sobre todo, cuando hacemos esa asignación de forma aleatoria o automatizada, podemos desincentivar a nuestros mejores jugadores porque pues a veces les tocan cosas que no son en las que ellos pueden dar su mejor desempeño. Tal vez, Marlene, si te vas con nosotros al curso, podrías entender un poquito cómo podemos motivar la mejora continua. Ese es el último tema que vamos a ver en el curso y cómo lograr que nuestro sistema de gestión aproveche los talentos de nuestros vendedores, no solamente para ellos, sino para que todos sus compañeros sean mejores. Entonces, súper importante poner atención en cómo se asignan las cosas y cómo establecer la mejora continua a través de un proceso de utilizar Kanban con propiedad. Este es un tema bastante complicado. Vamos a hablar todo un día de eso en el curso que vamos a tener. Y si gustas, si tienes preguntas más específicas en el foro durante los siguientes 15 días, podré seguirte ayudando. Muchas gracias, Marlene. A ver, el waiter shortage job first, perdón, voy a, de nuevo, ¿cuáles eran las técnicas que ocupó para no distraerse en la reunión? Bueno, si estamos hablando de las cadencias que yo apliqué, ahí no hay mejor técnica que tener políticas explícitas. Las vimos aquí en el tema de waiter shortage job first, perdón, en las cadencias. Si se dan cuenta, nosotros les propusimos una estructura de reuniones, quienes participaban, cuáles son las entradas, las salidas y cuáles son los temas. Algo que es súper importante de que ustedes como líderes consensen esto con el equipo es decir, bueno, y cualquiera puede levantar la mano y decir, oye, nos estamos desviando del tema de esta reunión, regresemos. Cuando todo el equipo cuida que logremos en las reuniones los objetivos de las reuniones, las cosas van mucho mejor. Entonces, estos papelitos ustedes los pueden imprimir, los pueden repartir, ponerlos en la reunión y decir, hoy venimos a hacer esto y no nos vamos a salir de aquí. Esa es una técnica que aplica para cualquier reunión. Entre más claro sea para todos los que estamos en la reunión, qué cosa es lo que estamos haciendo, qué sí vamos a discutir y qué no vamos a discutir, más fácil va a ser no perder la concentración en las reuniones.
El weighted shortage of lo ocupas para evaluar a qué propuestas le pongo enviar al cliente o para aquellas propuestas que ya tengo puestas en el cliente para hacer el negocio. Entre más pronto en el ciclo utilices el weighted shortage job first, mejor para ti. Si tienes información desde que te llegan como propuestos, más beneficio te va a dar. Por supuesto, te da beneficios en cualquier parte del flujo, pero lo antes posible tú priorices de forma adecuada, el mayor beneficio te va a dar, Alberto. Espero te haya servido la respuesta. Sirve a lo largo de todo el flujo. Yo lo diría es que te planteate de todo el trabajo que se tiene que hacer, qué es lo prioritario. Ese es el espíritu del weighted shortage job first. ¿Cuál es el tiempo recomendable como máximo para el cierre, desde la captación del prospecto a la oportunidad del negocio? ¿Qué porcentaje de los tratos tenidos en el pipeline deben ser cierres semanales para que se tome la gestión como saludable? Desafortunadamente, la diversidad de negocios y modelos de atención que se tienen hace imposible que yo te dé una respuesta concreta. Pero lo que sí te puedo decir es cómo Kanban te ayuda a que llegues a lo óptimo. Para empezar, si vas a decidir hacer esta transformación, olvídate de cualquier métrica que tengas. Abandona cualquier idea de lo que tú pienses que es una métrica correcta o no. Si tienes datos históricos te va a servir muchísimo, pero la filosofía del Lean 6 es que aprendas a ver el trabajo. Yo siempre digo, y creo que lo mencionamos en la sesión del martes, cuando diseñes un tablero de Kanban, empieza donde estás. No pretendas forzar a que las cosas vayan más rápido. Deja correr el tablero un poco y deja ver qué tablero te dice. No es tan importante poner una función, una métrica dura. Lo importante es qué tanto mejoramos. Hay por ahí un dicho en gestión Lean, en liderazgo Lean, que dice que en Lean nosotros no estamos ahí para asegurarse que las cosas se cumplan en tiempo. Para eso están la gente que trabaja en el proceso. Nosotros como líderes estamos ahí para asegurarnos que se mejora. Entonces, una métrica efectiva para ti por líder no es qué porcentaje de ventas se están cerrando en el tiempo adecuado. No, es qué tantas más ventas cerramos en este periodo que en el anterior. A eso se le llama el delta o el diferencial. Los líderes gestionamos que las cosas mejoren, no que las cosas se cumplan con un SLA o con un número fijo. Y si estoy viendo que la tendencia es mejorar, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Si estoy viendo que la tendencia es empeorar, quiere decir que como líder no lo estoy haciendo bien. Si la tendencia es que queden estables, tampoco lo estoy haciendo bien. Porque mi labor como líder es despertar en mi equipo ese sentido de urgencia para que siempre se mejore. Otra pregunta que me hacen muy comúnmente, que voy a aprovechar aquí para hablar de por qué no podemos poner métricas objetivas, sino tenemos que medir la mejora, es que hay algunas gentes que me han dicho, oye, ¿y para qué mejorar? O sea, estamos cumpliendo las cuotas de venta, a mí eso se me hace de, pues si ya lo cumplimos, ¿para qué? Total, pues trabajo en una transnacional, los accionistas pues ni de mi familia son, ¿yo qué voy a ganar en esto? ¿Cómo le hago, no? Bueno, es muy sencillo. Si no estás mejorando, estás empeorando. Y la razón es súper sencilla. Si viviéramos en una realidad estática, donde no hubiera cambios abruptos y drásticos, como por ejemplo el COVID, pues yo compraría la idea de no mejorar. Cuando tú pones a tu equipo en modo de mejora continua, y eso es lo que queremos hacer en Liderazgo Lean, poner a nuestro equipo en modo permanente de mejora continua, es como si estuvieras mandando a alguien a entrenar en el gimnasio o hacer una práctica continua de un arte marcial. Cuando venga un descalabro y venga un cambio en la situación de mercado, esa práctica de mejorar continuamente, de constantemente estar cuestionando tus supuestos y haciendo cosas de mejor manera, para lo que te va a ayudar es para que puedas responder a esa incertidumbre. La mejora continua provee resiliencia porque obliga a la gente no a empezar en KPIs estáticos, sino en KPIs dinámicos. Y esa transformación es la nueva capacidad organizacional que necesitamos no solo en ventas, necesitamos en todas las áreas de negocio. Entonces, no te fijes en métricas concretas, observa cómo estás y administra que se mejore. Gestiona la mejora. Espero te haya servido, Anónimo.
En nuestro equipo de ventas, cada asesor comercial maneja un segmento de clientes y tiene una realidad particular. ¿Cómo podemos empezar una reunión de Kanban o el objetivo primordial es exponer a los comerciales entre sí? No, para nada. A lo mejor se entendió mal el tema de en el daily. Si cada uno de ellos tiene su propia realidad y trabaja en un mercado diferente, no podemos comparar ni los tiempos de cierre, ni los montos de venta, ni absolutamente nada entre ellos. Pero si tú eres el líder, tú sí que te puedes acordar cuánto hizo en el periodo pasado y cuánto mejoró contra su propia métrica. De nuevo, abondando, Fernando, en lo que acabo de mencionar, tú no gestionas que todos los vendedores se tarden el mismo tiempo, ni que todos lleguen a una métrica objetiva. Tú gestionas qué tanto el vendedor está pudiendo mejorar. Y eso es nuestra labor de líderes. Eso es gestionar la mejora continua. Entonces, por favor, si no tienen las mismas condiciones, no los compares. De hecho, aunque tengan las mismas condiciones, no los compares. Ponlos a competir con su propio desempeño pasado, no con sus compañeros, porque las personas no tenemos las mismas capacidades, todos tenemos capacidades diferentes. Y lo que nosotros queremos hacer con el liderazgo transformacional es ayudar a nuestros colaboradores a que sean la mejor persona, el mejor profesional, el mejor ejecutivo que pueden ser. Esa es la chamba de nosotros los líderes, ayudarlos a ellos a eso. Por lo tanto, comparar no nos va a necesariamente resolver el tema. Espero te haya ayudado, Fernando. Mucho más lo vamos a tratar en el curso. De hecho, de eso se trata, de liderazgo, cómo aprender a liderar. ¿Alguna idea para manejar la resistencia de los directores a este cambio o forma de integrarlos al proceso? ¡Wow! Esta es tal vez la más difícil. A mí me gusta regalar libros. Por ejemplo, regalar el libro de Kanban de Anderson me ha funcionado muy bien. Mandarles videos, cosas que les permitan tener insights. Pero, ¿sabes? También una parte muy importante es aprender a gestionar hacia arriba. La manera de gestionar hacia arriba es hacer lo mismo que hacemos hacia abajo y aplicar ese mismo liderazgo transformacional. En Lean decimos que uno puede liderar desde cualquier parte de la organización. Muchísima empatía con los líderes, muchísima capacidad de entender cómo ellos ven el mundo y poder hablarles y venderles, a lo mejor no la solución, venderles el problema. ¿Sí? Yo sé que una de las cosas más difíciles de hacer con un líder, sobre todo desde adentro, es hacernos ver a los líderes que el problema somos nosotros, los de arriba, los directores. Pero generalmente las personas que llegaron a directores llegaron ahí porque tienen algún talento. Entonces, mi recomendación, Francisco, es observa a tu director, entiéndelo, ve qué lo mueve, ve en qué se siente bien y trata de vender el problema desde su perspectiva. Y si puedes y te da la oportunidad, dale la oportunidad de que co-creen juntos posibles soluciones. Lean es una solución, pero puede haber muchas otras soluciones que te ayuden a generar confianza en que quieres resolver el problema. Y en el momento en que un director se te ve como un aliado, y te ve que estás dispuesto a co-crear con él la solución a un problema sistémico, créeme, un director para el que vale la pena trabajar, y eso también te lo tengo que decir porque hay gente para la que no vale la pena trabajar, un director para el que vale la pena trabajar es alguien que cuando le muestras valor te da bola. Si haces todos esos pasos y aún así estás en una situación en la que no te permiten aportar, créeme, hay cientos y miles de empresas en este mundo que nos morimos por tener gente como tú en nuestros equipos. Así que con mucha confianza, con mucha seguridad, con empatía, trata de entender su mundo, trata de venderle el problema, co-cree en la solución. No es muy diferente a lo que tienes que hacer con un cliente con esta técnica. Igual hasta puedes usar juegos serios para hacerlo y hacer un speedball con ellos. Si no lo viste la sesión de ayer, ve la sesión de ayer con Gerardo para que veas un poco por dónde va el tema. Muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. En nuestro equipo de Kanban ya la contesté. Al final del curso ha aplicado Pool, promoviendo el curso en el mensaje, acaba lo que os hemos contado y es válido. Asumiendo que es Pool y que hay que defender la propuesta de valor, ¿por qué hacen énfasis en el precio, en que son baratos y en el descuento? Bueno, en este caso, la verdad es que entendemos que
a lo mejor algunos de ustedes no tienen problema económico, maravilloso. Cuando hicimos un estudio de mercado con esto, todo el mundo nos dijo, ¿sabes qué? Me encanta lo que hacen, pero esto es lo que puedo alcanzar a pagar. Entonces hicimos un pequeño estudio de mercado y consideramos que este es un price point que para ustedes les puede ser fácil de adquirirlo, que no tengan que romper el cochinito para hacerlo. Y por eso es lo que hicimos, ¿no? Además, no estamos pusheando, simplemente hicimos conocer la oferta. Ustedes decidirán si quieren seguir su relación con nosotros o no. Estamos a gustos estamos muy agradecidos que hayan venido ustedes. Esperamos les haya dejado algo de valor y si no es en esta oportunidad, en muchas otras tendremos la oportunidad de seguirnos conociendo y agregando valor. Muchas gracias a Rodríguez. Daniel, ¿se tiene algún temario sobre la plataforma? Hice la plataforma en la plataforma de videos que mencionan serían las grabaciones de las sesiones de 2 horas en vivo. Es correcto, las sesiones van a ser en vivo para todos ustedes que se inscriban. Las sesiones van a estar grabadas. Es una plataforma muy interesante, se llama Kajabi. De hecho, es probablemente la mejor plataforma que hay para cursos en línea hoy en día. Nos preocupamos mucho porque la experiencia de usuario del aprendizaje en línea sea buena. Ustedes no lo saben, pero Sistemas Humanos tiene un área de educación, Sistemas Humanos Educación, que está ahorita completamente ayudando a instituciones de educación superior y educación media baja aquí en México a adaptarse a la situación de escuelas en línea en COVID y creemos que nos defendemos muy bien en la plataforma. Va a haber foros y además, como sé que en las sesiones en vivo no nos da tiempo para hacer esto, vamos a poner pequeños videos explicando cuáles son las técnicas que vamos a hacer para que ustedes puedan tener un poco más de información, no nada más las sesiones en vivo y por supuesto me van a tener a su disposición ahí para contestar las preguntas a través de la plataforma que sean pertinentes. Muchas gracias, Daniel. Emilio, yo trabajo en cuentas grandes y como tú ya bien sabes, son una sponsor de absorber recursos. ¿Podemos utilizar los mismos criterios? Por supuesto que puedes utilizar los mismos eh, eh, los mismos supuestos. De hecho, yo te diría, yo solo trabajo en cuentas grandes en mi esfuerzo comercial. Las cosas que hacemos digitalmente tienen otro proceso, pero generalmente yo estoy involucrada en transformaciones para áreas de TI de 1.500 desarrolladores, 2.000 desarrolladores, con equipos de transformación de 50, 60 personas, es un poco mi día a día. Y no tienes idea lo importante para mí que es filtrar lo antes posible en el ciclo a quién le pongo atención o no. Te he de decir, Víctor, que yo tengo una ventaja enorme. Yo no trabajo para nadie. Entonces, mis criterios de priorización, yo puedo cambiarme de sector, puedo cambiarme de vertical, puedo priorizar a como yo quiera, aquí entre nos. Por eso es que no trabajo para un corporativo, porque no quiero que me pongan a atender cuentas imposibles. No quiero estar en un proyecto marcha de la muerte, no quiero que me forcen a atender una vertical en la que no voy a poder vender. Y tomé una decisión hace mucho tiempo de mejor rascarme con mis propias uñas que tratar de hacer cosas imposibles porque alguien en otro país quería que vendiéramos algo que no se puede vender. Entonces, por supuesto que te van a servir, ojalá tengas libertad de acción, ojalá tengas la posibilidad de aplicarlo. Nada mejor en servicios, yo no sé si ustedes lo saben, pero nosotros dedicamos a vender servicios y la venta de alguna manera es una venta de servicio. La primera venta que hace el vendedor es el servicio de ayudarle a su cliente a cobrar. Y en servicios hay una ley de los servicios, es lo primero que tienes que identificar es quién no es tu cliente. Porque si tú tratas de trabajar con alguien que no es tu cliente ideal, vas a perder tiempo de atender a tu cliente ideal. Entonces, prioriza y abandona sin piedad. No tengas compasión en soltar a clientes que te van a hacer perder el tiempo. Muchas gracias, Víctor. Fernando Begui. Somos una concretiva y inventemos a los clientes recién cuando ellos necesitan el material para el proyecto. Uy, conozco el modelo, muy complicado. ¿Cómo podemos vincularlos con estos clientes, en general empresas contratadas lideradas por ingenieros en una estrategia pool? Maravillosa pregunta, maravillosa. Lo primero, tú no vendes concreto. Tú vendes que sus proyectos terminen a tiempo, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender, todos los que estamos metidos en una cadena de producción en tiempo real como están ustedes, no venden el producto que venden. Lo que ustedes venden es una garantía de que su concreto va a estar ahí el día y a la hora que se necesita. Y para eso no puedes esperar que tu cliente te llame justo cuando necesita, porque vas a tener problemas para hacer. Entonces, por ejemplo, una campaña muy adecuada a través de un webinar
explicándole a estas constructoras cómo tu organización se está preparando para que puedan atenderlo y tener reuniones periódicas donde tú como ejecutivo que atiendes esas constructoras pudieras hablar, por ejemplo, de cómo viene el trimestre, de cómo ven ellos su demanda y que te pongas al servicio de tener una estrategia de priorización conjunta y poder hacer las cosas al mismo tiempo, es lo que yo te recomiendo. Es decir, adelantarte a la demanda a través de agregar un servicio de planeación de demanda de tu lado. Te garantizo que ninguno de ellos te va a decir que no y probablemente tu competencia no lo esté haciendo. Entre más puedas preocuparte porque él reciba su concreto a tiempo, más vas a estar agregando valor a eso. Y entonces vas a hacer un pool de verdad. ¿Por qué? Porque vas a estar metido en la cadena de valor. Aquí el asunto es que les vendas just in time. De hecho, just in time fue una de las prácticas básicas que hicimos en Lean. Fue de las cosas más, de las primeras que se desarrollaron en el ecosistema de Lean y te recomiendo que veas cómo tu estrategia comercial puede habilitar el just in time y puedes incluso llegar a hacer cosas que parecen de momento increíbles, como por ejemplo compartir un tablero de Kanban con tus clientes de las constructoras de sus proyectos y que entonces tú sepas la demanda cuando están empezando la obra. Imagínate la calidad de servicio que les vas a poder dar si puedes hacer eso, Fernando, con tus clientes. De verdad, yo creo que eso te puede dar una ventaja competitiva impresionante si es que no lo estás haciendo ya. Muchas gracias por tu pregunta, Fernando.